Bienvenidos. Este fanfic no es mío, ni los personajes ni la obra. Dejo el link en la descripción del fanfic original. Capítulo 41. Preadolescence, 16. Hagakure Toru quería ser alguien que no fuera subconscientemente ignorada. Tal vez por eso quería ser un héroe. Atención y fama. Toru miró a Izun, que se estaba terminando su helado. La primera, y única, persona que podía verla. Izun le devolvió la mirada, arqueando una ceja. ¿Por qué me miras así? ¿Quieres dar más vueltas? Toru sacudió la cabeza de inmediato. Se sentía raro. No estaba acostumbrada a que la gente le llamara la atención por quedarse mirando fijamente, especialmente cuando la mayoría ni siquiera podía darse cuenta de si los estaba mirando. Incluso sabiendo que Izun podía verla, no lo hacía menos inusual. Porque, bueno, era invisible. Izun la estudió por un momento. Toru parecía estar debatiendo algo internamente. ¿Quieres un poco más de motivación?, preguntó él. Toru levantó la vista. ¿Qué clase de motivación? Izun tarareó pensativo. ¿Puedes guardar un secreto? ¿Es algo jugoso? Toru asintió rápidamente. ¿Sí? Eso no inspira confianza, dijo Izun secamente, terminándose el resto de su cono. Confía en mí. Miró su expresión emocionada con sospecha. Bueno. Si te motiva lo suficiente. Si sigues haciendo ejercicio hasta, digamos, cuando nos graduemos de la escuela primaria, ¿qué? Se quejó Toru. Faltaba como un año y medio entero para eso. Te diré cómo funciona mi Kyok. Eso hizo que Toru se congelara. Esta podría ser una oportunidad única en la vida. Tras unos segundos de silencio. Trato hecho. Sin arrepentimientos. De acuerdo, asintió Izun. Ahora levántate. Tenemos más series de sprints. Ya hemos descansado suficiente. ¿Tenemos? Murmuró Toru. Querrás decir tú. Los entrenadores no juegan. Maldición. El tiempo pasó, sin embargo, la vista en el parque cercano seguía siendo consistente como siempre. ¿Sabes?, dijo Izun, estoy gratamente sorprendido de que hayas aguantado esto por tanto tiempo. ¿Por qué eres tú el sorprendido, Shisou?, preguntó Toru entre tragos de agua. Para alguien que me llama así, ciertamente me tienes muy poco respeto, respondió Izun, metiéndose un trozo de mochi en la boca. Bueno, Shisou suena mejor y es más fácil de decir que Shunkan-kun, dijo Toru, apartando la mirada. No puedo discutir eso. Izun se encogió de hombros. Aún así, estoy un poco orgulloso de mí mismo. ¿Por qué estás orgulloso de ti mismo en lugar de tu estudiante?, protestó Toru. Me he esforzado muchísimo durante el último año. ¿En serio? En el último año de entrenamiento, he tenido que arrastrarte físicamente hacia afuera 59 veces. No necesitamos entrar en detalles, ¿verdad?, interrumpió Toru, con la cara ardiendo. Pero aún así, añadió rápidamente, solo falta un año más para que me digas cómo funciona tu Kyok, ¿verdad, Shisou? Ese fue el trato. Izun asintió. ¿Has hecho algún progreso en hacerme visible?, preguntó Toru en voz baja. Hagakure Toru quería ser vista. Ya fuera destacando a través de la popularidad, o simplemente existiendo donde otros pudieran notarla. Oh. Descubrí cómo hacerlo hace un tiempo, dijo Izun casualmente. ¿Eh? Toru se detuvo, asimilando lo que Izun acababa de decir. Izun le tapó la boca con la mano. Todavía es de mañana, dijo con calma. No molestes a los vecinos. Oh. Jeje, lo siento, Shisou. Toru rió avergonzada, y luego le agarró los hombros inmediatamente. ¿Por qué no me lo dijiste?, susurró, gritó enfadada, sacudiéndolo. No preguntaste, respondió Izun, inmutable, metiéndose otro mochi en la boca. Entonces, ¿puedes hacerme visible? No. ¿Qué? ¿Por qué no? Toru lo sacudió aún más fuerte. Está relacionado con mi Kyok, dijo Izun serenamente. Y solo dije que te lo contaría después de que nos graduáramos de la primaria. Ese fue el trato. Izun recordó cuando empezó a investigar el Kyok de Toru. Descubrió cómo desactivar temporalmente el Kyok de Toru por puro accidente. Después de semanas de analizar su estructura celular, había decidido que necesitaba una muestra, una tan pequeña que Toru ni siquiera lo notaría. Teletransportó una sola célula de piel. Y en el momento en que lo hizo, pudo verla. ¿Qué demonios? Como se estableció antes, el Kyok mutante de Toru le daba a todas sus células una membrana única que refractaba la luz, pero tenía un límite si la luz era demasiado fuerte. Si se superaba ese límite, entonces ella sería visible. Izun teorizó que Toru podría ser capaz de almacenar el exceso de luz y liberarla toda de una vez, como una granada cegadora. Simplemente no sabía cómo lo haría.
Los quirks eran así de absurdos. Tal vez era similar a cómo él activaba su teletransportación. Isun miró la célula teletransportada, ahora completamente saturada e invisible. ¿Es este un efecto de la 11ª dimensión? La teletransportación de Isun era instantánea dentro de la tercera dimensión, pero aún así atravesaba el espacio de dimensiones superiores. Quizás moverse a través del espacio de la 11ª dimensión poseía propiedades que saturaban forzosamente las células de Toru. Así que, técnicamente, si Isun teletransportara a Toru ahora mismo, podría ser vista. Sin embargo, el propio Isun no conocía las propiedades detrás de atravesar la 11ª dimensión. Él mismo podría ser capaz de moverse a través de ella, pero no conocía su funcionamiento interno. Si Isun teletransportaba a Toru y ella quedaba básicamente invisible de forma permanente, básicamente la habría convertido en alguien sin Kirkless. Isun en realidad le tenía bastante aprecio a esta chica invisible. Después de todo, incluso después de un año, parecía que ella era su única amiga en la escuela. Así que, hasta que tomara las precauciones adecuadas, no la teletransportaría. Curiosamente, Toru en realidad había sido afectada por el campo de difusión AIM de Isun múltiples veces durante el año de Isun entrenándola. Sin embargo, Isun creía que, dado que ella no cruzaba ninguna distancia dentro del espacio de dimensión superior y solo entraba y salía rápidamente, no se volvía visible. Lo que significaba que el movimiento era la clave. Solo considéralo un regalo de graduación, dijo Isun en voz alta. ¿Es así? Toru inclinó la cabeza, sospechosa, pero incapaz de discutir. Entonces, continuó Isun, ¿algún progreso por tu parte? Mientras Isun decía que podía ayudar a hacerla visible, también le asignó a Toru la tarea de ver si podía usar su Kirk. Después de todo, Isun necesitaba saber si Toru podía controlar o incluso dispersar la saturación acumulada dentro de sus células para determinar si estaba bien hacerla visible. No es tan impresionante, dijo Toru, tirando de sus mangas hacia atrás. Quería mostrárselo a Isun después de acostumbrarse un poco y hacerlo un poco más llamativo, pero no era muy buena mintiendo. Ahora, de repente en el momento sin preparación, tenía que asegurarse de que Isun no tuviera grandes esperanzas, por si acaso. Levantando su brazo hacia la luz del sol, Toru se concentró. Un fino haz de luz se condensó y golpeó el suelo. Era solo ligeramente más brillante que la luz del sol golpeando el suelo. Pero Isun se congeló. ¿Ella puede hacer eso? Se acercó, encogiendo su dominio para hacer zoom. Haz eso otra vez. Toru parpadeó ante su reacción, y luego sonrió. Finalmente he impresionado a Shizou con mis habilidades. Ok. Las células de Toru absorbían luz naturalmente, y ganaban saturación. Pero para que ella fuera visible, esta saturación tenía que ser atrozmente alta. Sus células también dispersaban naturalmente la luz después de retenerla al mismo tiempo. Bajo el sol, Toru estaba absorbiendo luz a un ritmo más rápido del que perdía, pero solo por una pequeña cantidad, lo cual no estaba ni cerca de ser suficiente para ser visible, ganando solo alrededor del 0,005% de saturación cada minuto. Y para cuando llegaba la noche, como no estaba recibiendo luz solar, naturalmente para cuando despertaba toda esa saturación acumulada se había ido. Sin embargo, lo que Isun estaba viendo ahora era que Toru de alguna manera estaba expulsando la luz ahorrada que su cuerpo tenía. Como Toru estaba usando inmediatamente la energía apenas ahorrada, el rayo era solo un poco más brillante que la luz del sol. Pero para Isun, el solo hecho de saber que Toru podía expulsar la energía ahorrada era algo bueno. ¿Puedes controlar a dónde va? Preguntó Isun. Por supuesto. Dijo Toru con confianza, apuntándolo hacia un área diferente en el suelo. Espera unos segundos antes de liberar todo, dijo Isun. Toru estaba un poco confundida, pero aún así asintió. Después de unos segundos, se expulsó una luz más brillante que su rayo original, haciendo que Isun entrecerrara los ojos. Esto podría cambiar las reglas del juego después de todo, si Toru podía expulsar la luz ahorrada, entonces Isun no tenía que preocuparse de si accidentalmente dejaría a Toru sin Kirk. Además, solo basándose en la pequeña muestra que Isun tenía de sus células, incluso moverse un poco dentro del espacio de la 11ª dimensión cargaba la saturación a su máximo, o al menos hasta el punto en que ella era visible. Si Toru podía expulsar toda esa luz, incluso él podría quedar ciego. Bueno, incluso con este descubrimiento, Isun no iba a hacer nada hasta la graduación. Principalmente porque se sentía incómodo simplemente retratándose de su declaración. Estoy impresionado, Hagakure, dijo Isun. ¿Finalmente ves mi talento? Toru infló el pecho con orgullo. Sí. Asintió. Si eres tan directo al respecto, hasta yo podría avergonzarme. Toru se rascó la nuca.
No eres un protagonista de shonen, así que no te rasques el pelo de esa manera, dijo Izun rotundamente. No es higiénico. Y da 10 vueltas más, todavía tenemos que ir a la escuela. Ni siquiera puedo disfrutar de mi talento. Capítulo 42. Preadolescence, 17, finalmente terminó. Toru lanzó las manos al aire, celebrando su graduación y el final de la ceremonia, que fue dolorosamente aburrida. Claro, era un día para despedirse de algunos amigos, pero había algo que exigía su atención mucho más que el sentimentalismo. Hoy era el día en que Toru finalmente aprendería el truco de Izun. Y finalmente se vería a sí misma. Durante los últimos 2 años, Izun siempre había hecho cosas extrañas a su alrededor. Y cada vez que ella le preguntaba cómo, él respondía con la misma e irritante respuesta de una sola palabra. Matemáticas. Arc. Solo recordarlo hacía que le hirviera la sangre. Pero ahora. Toru miró hacia Izun, quien hablaba con sus padres mientras ellos le tomaban fotos sosteniendo su diploma frente a la escuela. Justo cuando estaba a punto de acercarse, vio algo por el rabillo del ojo. Un grupo de chicas de otra clase acercándose a él. ¿Las conoce? Izun, de hecho, no las conocía. Miró al grupo, particularmente a la chica que iba al frente, quien se veía visiblemente nerviosa. ¿Me estás jodiendo? Shun Kankun, ¿tienes un momento?, preguntó la chica, con la voz temblorosa. Izun abrió la boca, con toda la intención de decir absolutamente no, pero una mano aterrizó en su hombro primero. Por supuesto que Shun-kun tiene tiempo, dijo Kako alegremente, luego se inclinó más cerca para susurrar. Al menos recházala amablemente, añadió con tono firme. Bien. Mientras Izun seguía a la chica hacia la parte trasera de la escuela, había una tercera presencia rastreándolos. Kako y Gensai, más observadores que la mayoría, notaron una cara familiar, o mejor dicho, una silueta familiar siguiendo a Izun y a la chica. ¿No es esa Toru-chan?, susurró Kako. Gensai asintió. Siendo Toru la única amiga cercana que Izun había hecho desde que se mudaron a Tokio, era imposible que sus padres no supieran de ella. Después de todo, él salía cada mañana para entrenar con ella. Los padres de Toru se llevaban bastante bien con ellos, principalmente porque tanto Kako como Gensai podían verlos hasta cierto punto. Es decir, sabían que estaban allí. Después de todo, no era frecuente que interactuaran con personas que les prestaran atención, ya que, al igual que Toru, eran invisibles. Sus quirks no eran tan abrumadores como el dominio omnisciente de Izun, pero los quirks de tipo cognitivo eran quirks de tipo cognitivo. Vieron con leve diversión cómo Toru seguía a Izun. ¡Qué envidia ser joven!, suspiró Kako. Nejide-chan podría tener competencia, añadió mentalmente. Shun Kankun. La chica, cuya escara parecida a la de un pez rape sobresalía de su cabeza, hizo una profunda reverencia, con el rostro sonrojado. Me gustas. ¿Saldrías conmigo? Vaya. Nunca pensé que se me declararían, pensó Izun. ¿Será por mi apariencia todopoderosa? A pesar de eso, tenía cero intención de aceptar. No planeaba tener ninguna relación romántica en absoluto. Las mujeres solo ralentizaban su velocidad de descanso. Además, él no era Rudeus. ¿A quién le importaba si estaba en el cuerpo de un niño de 12 años? Eso no era excusa para ser una desgracia de ser humano. Izun sacudió la cabeza. Lo siento. No estoy interesado. Los ojos de la chica se abrieron de par en par, su expresión se desmoronó. ¿Por qué? Porque ni siquiera te conozco, respondió Izun secamente. Y no estoy interesado. ¿Es porque te gusta alguien más?, preguntó ella en voz baja. No. ¿No me escuchaste? No estoy interesado. Pero en lugar de aceptar eso, ella apretó más fuerte su falda, subiendo el tono de voz. Pero me gustas mucho. Es por esa chica que siempre está contigo. ¿Qué tiene ella de especial? Ella también habría estado con él, si tan solo hubieran estado en la misma clase. Ella era mejor que esa chica invisible de todos modos. Izun suspiró. Desde su perspectiva, lo que otros llamarían desamor solo sonaba como un berrinche. Como un bebé llorando en un avión. Molesto. Por eso odio a los niños inmaduros. Además, ¿por qué Toru siquiera está escuchando a escondidas? Izun miró hacia la esquina del edificio, directamente al escondite de Toru, antes de interrumpir a la chica. Oye. Su tono cambió. No me hagas enojar. No me hagas enojar. No me hagas enojar. No me hagas enojar. La chica se estremeció, retrocediendo, pero Izun continuó. No te conozco. No tienes derecho a juzgar a otras personas. Y este enfoque es simplemente molesto. Ella se congeló. TSK. Izun chasqueó la lengua y pasó junto a ella, doblando la esquina, con los ojos dirigiéndose a una caja de almacenamiento cercana. No eres Snake.
sal de la caja. Silencio. ¿Qué tal si duplico tus? Toru salió disparada de inmediato, frotándose la nuca, claramente avergonzada. ¡Qué coincidencia, Shizou! No sabía que estabas aquí. Jaja. Seguro, dijo Izun secamente. Caminó pasando a su lado, y Toru salió de la caja a toda prisa para seguirlo. Entonces, preguntó Izun, ¿por qué me estabas siguiendo? Curiosidad. Dijo ella rápido. Dijiste que finalmente explicarías tu Kirkoi. ¿Y no porque puedo hacerte visible? Bueno, eso también. Izun asintió. ¿Ahora o más tarde? Ahora. Soltó Toru, prácticamente vibrando de emoción. ¿Tus padres no te estarán esperando? Preguntó él, a pesar de saber ya la respuesta. Nope. Ya les dije que iba a tener una conversación importante. Ella sacudió la cabeza. Ah, ¿sí? Eso suena a que se puede malinterpretar, pero lo dejaré pasar, pensó Izun, pero se encogió de hombros. Él desapareció. ¿Eh? Toru parpadeó. Shizou, tú también puedes volverte invisible. No. Su voz vino desde atrás de ella. Ella se dio la vuelta. ¿Qué? ¿Cómo llegaste allí? Matemáticas. No dijiste que lo explicarías. Dijo Toru, frustrada. Izun arqueó una ceja, antes de dar una sonrisa divertida poco característica. Hablo completamente en serio. Ante los ojos incrédulos de Toru, Izun teletransportó una rama a sus manos y comenzó a escribir en el suelo. Después de unos segundos, el suelo mostró una fórmula. Cuando digo que todo son matemáticas, lo digo en serio. Retrocedió una vez que terminó, tirando la rama a un lado. Esas son letras. Exclamó Toru. Eso no son matemáticas. Debí esperar esto. Izun frotó el suelo con el pie, borrándolo. Básicamente introduzco números en una fórmula, ¿sabes lo que es una fórmula, verdad? Toru ladeó la cabeza. Parece que sobreestimé tu inteligencia. Oye. Ni siquiera hemos aprendido nada de eso. Se quejó Bella. ¿Cómo sabes siquiera esto? Autodidacta. Respondió Izun. Mi Kirk, matemáticas, significa que uso fórmulas matemáticas para manipular el mundo que me rodea. Eso es un poco anticlimático, murmuró Toru, pero solo pudo asentir. De todos modos, dijo Toru rápido, ¿cómo me haces visible? Simple. Creo que te dije antes que tus células refractan la luz. Toru asintió. Solo tengo que sobrecargarlas hasta que sean visibles. ¿Era así de fácil? Toru miró hacia abajo, cuestionando toda su existencia. No, corrigió Izun. La luz solar estándar solo llena aproximadamente el 1,4% de tu capacidad potencial diaria, la cual perderías toda durante la noche. Para volverte visible de forma natural, necesitarías la potencia de 71 veces la luz del sol. Es físicamente imposible para ti. Oh, entonces ¿cómo van a arreglar eso las matemáticas? Dijo Toru incrédula. Haciendo trampa. Dijo Izun. ¿Quieres una explicación? Silencio. Buena elección. Asintió. Simplemente lo forzaré al 100% al instante. ¿Lista? Toru asintió. Una cosa más. Ya que verificamos que tienes algo de control sobre tu membrana de alguna manera, mira si puedes encontrar una forma de aumentar o cambiar el umbral para volverte invisible. ¿Eh? ¿Por qué? ¿Realmente quieres tener una condición en la que para volverte invisible tengas que liberar una tonelada de luz? No, Toru, ahora callada, sacudió la cabeza. Entonces inténtalo. Todavía nos queda un tiempo hasta la preparatoria. ¿Preparatoria? Repitió Toru. Izun arqueó una ceja. ¿No vas a aplicar al agua? Bueno, no te juzgaré, no, sí lo haré. Toru sacudió la cabeza rápidamente. Está bien entonces. Contaré hacia atrás. Toru asintió. 3, 2, sin siquiera dejar que llegara a 1, Izun teletransportó inmediatamente a Toru 1 milímetro hacia adelante. La distancia dentro del espacio de la 11ª dimensión no importaba. Lo que importaba era que ella se moviera dentro del espacio dimensional superior. Oye, ni siquiera Toru estaba a punto de quejarse, pero la extrañeza de ver su propio brazo la detuvo. Toru levantó una mano, mirando la piel pálida con asombro, moviéndola de un lado a otro. Se tocó el cabello, sintiéndolo y tirando de él para verlo, con los ojos muy abiertos. Un color bonito, Toru se pinchó el brazo maravillada. Normalmente, había una disonancia, ya que no podía ver el brazo acercándose, pero la sincronización de ver su mano tocar su brazo y sentirlo se sentía raro. Toru miró a Izun, quien le dio una mirada divertida. ¿Puedes verme? Izun se burló, arqueando una ceja. ¿De qué estás hablando siquiera? Siempre he podido verte.
Capítulo 43. Preadolescence, epílogo. Toru miró la expresión en blanco de Izun y luego soltó una risita. Debería haber esperado esa reacción, murmuró antes de lanzarle una brillante sonrisa. Gracias, Shizou. De nada. Izun asintió. Espera, Shizou, si puedes hacerme visible, ¿no puedes hacer visibles a mis padres también? Preguntó Toru. Izun sacudió la cabeza. Su quirk de invisibilidad no se basa en la refracción de la luz como el tuyo. Oh. Sí. Izun se encogió de hombros. Regresemos. Tus padres probablemente se sorprenderán. Toru asintió con entusiasmo. ¿Sí? ¡Uah! ¿Ese es el niño que quieres que busque con Search? Exclamó Ragdoll desde una azotea distante, con un pequeño telescopio presionado contra su ojo. Efectivamente. Este es el sospechoso número 137 sobre el que me gustaría que usaras tu Kirk, respondió Nezu con calma a su derecha. Mis disculpas por llamarte con tan poco aviso. Está bien, está bien. Ragdoll le restó importancia con la mano. He tenido curiosidades del incidente de la estasis del Skiek. Aunque, inclinó la cabeza. ¿No se ve un poco joven? Han pasado unos 2 años desde el incidente. Según los archivos, ¿no debería haber tenido unos 10 años? Ella se dio golpecitos con el dedo en la barbilla. Sí, estoy de acuerdo, dijo Nezu, asintiendo. Si el estudiante Shunkan Izun es realmente Blink, entonces su control del Kirk supera con creces al del 99% de los héroes profesionales. En los últimos 2 años, el vigilante conocido como Blink había capturado a más de 700 villanos y salvado a innumerables civiles. Nezu no había dedicado toda su atención a buscar a Blink al principio, principalmente por lo lento que era el proceso. Sin embargo, a medida que el posible rango de edad de los sospechosos continuaba reduciéndose a algo interesante, Nezu había aumentado constantemente el ritmo de su investigación. Inicialmente había comenzado con estudiantes universitarios, luego con estudiantes de preparatoria. A partir de ahí, el rango solo disminuyó más. Para cuando los sospechosos se habían reducido al nivel de secundaria, su curiosidad había llegado a su punto máximo. Después de todo, si Blink ni siquiera estaba en la preparatoria todavía, existía la posibilidad, por remota que fuera, de que eventualmente se matriculara en la UA. El vigilante de Musutazu. Blink. A pesar de la enorme cantidad de ayuda que brindaba, Blink era considerado un vigilante de bajo perfil en términos de fama. Había 2 razones principales para esto. Primero, era casi imposible para los civiles filmarlo. Segundo, las acciones de Blink eran sutiles y a menudo se limitaban a las propias víctimas, permitiendo que solo fragmentos de información se difundieran de boca en boca. Con el paso del tiempo, los residentes dentro del dominio de Blink comenzaron a referirse a él como el guardián de Musutazu. Después de todo, incluso la policía nunca había publicado oficialmente el alias de Blink. Su existencia era un secreto a voces. La tasa de criminalidad solo dentro del rango de Blink había caído en más del 98%, a pesar de sus horas de actividad irregulares. Si Olmigate era la razón por la que la tasa de criminalidad de Japón se mantenía por debajo del 6%, entonces Blink había convertido efectivamente su dominio en una casi utopía. A pesar de la presión de la HPSC, casi ningún héroe profesional buscaba activamente a Blink. Algunos vigilantes podrían usar fuerza excesiva. Algunos vigilantes podrían hacer esto por fama. Blink no era ninguna de las 2 cosas. Era como un fenómeno que cobraba vida. 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 Y pensar que todavía era tan joven. Por eso Nezu estaba fascinado. ¿Cómo podía alguien tan joven poseer un control de Kirk tan preciso y elegir usarlo de esta manera? Entonces, ¿por qué estamos tan lejos? Preguntó Ragdoll. Habían estado apostados en la azotea durante un buen rato. Obtener una vista clara de Shunkan Izun desde esta distancia tomaba tiempo, especialmente siendo el día de la graduación. Ragdoll solo había recibido información preliminar cuando Nezu la contactó. Por lo que recordaba, el individuo responsable del incidente de la estasis del Skiek tenía un rango de aproximadamente 500 metros. En este momento, estaban a casi 5 kilómetros de distancia. Basándome en mis estimaciones, dijo Nezu, el rango operativo estándar de Blink tiene un diámetro que supera los 4 kilómetros, y puede aumentar aún más. Esto es simplemente una precaución. ¡Uah! Murmuró Ragdoll. Su Kirk, Search, tenía un rango enorme, pero no estaba diseñado para el combate. Aún así, mantener la efectividad a lo largo de 4 kilómetros. Eso es impresionante, tarareó ella. ¿No es así? Nezu asintió.
Bueno, ya activé mi Kirkenel, así que ahora solo esperamos. Dijo ella alegremente. Efectivamente. ¿Te gustaría tomar un té mientras lo hacemos? Ofreció Nesu. Habiendo trabajado con Nesu antes, ella sabía lo largas que podían ser sus conversaciones. Ya le prometí a Mandalay que me reuniría con ella más tarde, ajá. Se escabulló torpemente, abandonando la azotea antes de que Nesu pudiera desmantelar lógicamente su excusa. Nesu vio cerrarse la puerta y luego volvió su mirada hacia la distante escuela primaria. ¿Soy realmente un conversador tan aburrido? Tokio estaba lleno de cosas que hacer. Para Ragdoll, que trabajaba principalmente en regiones montañosas, visitar la ciudad de vez en cuando era un cambio de ritmo agradable. Ahora vestida de civil, Shiretoko Tomoko vagaba por las calles. Durante los últimos 2 años, había ayudado a Nesu con sus investigaciones por pura curiosidad. Afortunadamente, Nesu entendía que ella era una héroe profesional que trabajaba frecuentemente fuera de la ciudad, por lo que solo la llamaba cuando los sospechosos estaban agrupados en áreas densamente pobladas. Como la héroe profesional número 32, Tomoko sabía que cada héroe tenía su propia especialidad. Aún así, incluso con 7 años de experiencia, nunca había visto un Kirk de tipo espacial tan efectivo. Por primera vez en su carrera como héroe profesional, un pensamiento cruzó su mente. ¿Realmente se supone que los Quirks sean así de poderosos? Y poco después, pensó en todas las utilidades posibles. Mientras que la mayoría de la gente se centraría en aplicaciones de combate, las Wild Pussycats reconocieron de inmediato el potencial de rescate. Con un Kirk como ese, cada rescate podría completarse en un parpadeo. Se acomodó en una cafetería cercana, con una taza de chocolate caliente entre las manos. Aún así, se siente raro usar mi Kirk en un niño que apenas va a entrar a la secundaria, murmuró Tomoko antes de dar un sorbo. Dado que Nesu dijo que el tiempo de actividad de Blind comienza antes de la hora de la cena, así que probablemente solo tengo que esperar unos minutos, tarareó suavemente, y sus ojos empezaron a brillar. Sinceramente, es tan joven. Probablemente no sea él el nivel de control que había presenciado durante el incidente de la estasis del esquí no debería haber sido posible para un estudiante de primaria, ¿eh? Tomoko parpadeó. No hay debilidad. Para dar contexto, su Kirk, Search, le permitía identificar la ubicación de una persona y su punto más débil. Una debilidad era subjetiva, basada en la probabilidad y vulnerabilidad que fuera posible golpear. Pero esta era la primera vez que usaba su Kirk en alguien y no encontraba nada. Ningún punto débil. Capítulo 44. Interlude, Agakure Toro nació invisible. Ese solo hecho preocupó a sus padres. Después de todo, ¿qué tan difícil sería cuidar a un bebé que parecía desaparecer cada vez que necesitaban cambiarle el pañal? Fue muy difícil. Toru fue uno de esos casos raros en los que nació con su Kirk ya manifestado. Algunos niños podrían querer que su Kirk apareciera temprano, pero cuando Toru comenzó la guardería y empezó a interactuar con niños de su edad, aprendió algo que la mayoría de los niños no tenían que aprender tan pronto. Aprendió lo que se sentía al ser ignorada. Para una niña que amaba la atención, le afectó más de lo que quería admitir. Incluso si no lo entendía completamente en ese momento, el sentimiento se quedó con ella. Por eso, durante gran parte de su infancia, Toru prefirió quedarse en casa en lugar de interactuar con sus compañeros de clase. En su lugar, llenaba su tiempo consumiendo medios de comunicación. Cada vez que encendía la televisión, veía héroes, moviéndose con confianza y rodeados de víctores y admiración, brillando como faros de luz para que todos los vieran. Y en algún punto del camino, un pensamiento tomó forma silenciosamente en su mente. ¿Yo quiero ser un héroe? Cuando Toru se mudó a un nuevo vecindario, decidió que esta sería finalmente su oportunidad de hacer amigos. No es que fuera antisocial. Más bien, todos en su antigua escuela primaria asumían que lo era. Después de todo, era difícil saber cuándo estaba hablando. Y a esa edad, los niños no tenían mucha conciencia social, si es que tenían alguna. Así que era raro que alguien se detuviera y dejara hablar a Toru. A menos que hiciera el esfuerzo de moverse dramáticamente para llamar la atención, tenía que confiar en proyectar su voz. Y pedirle que hiciera eso, especialmente frente a personas que ya conocía un poco, era estresante incluso para ella. Aún así, Toru entró en su nueva escuela primaria con un plan. Se haría amiga de la primera persona que conociera. Tener una presentación adecuada como estudiante de transferencia también sonaba genial. Era la oportunidad perfecta para captar la atención de todos.
Mientras Toru se acercaba a la puerta del salón después de que el maestro le dijera que la presentarían pronto, notó un rostro desconocido cerca. ¿Es el otro estudiante de transferencia que mencionó el sensei? Pensó Toru, acercándose. Tal vez, este debería ser mi primer amigo aquí. ¿Hola? Sin respuesta. El chico parecía perdido en sus pensamientos. Pero Toru ya se había decidido, así que no se rindió. Hola. Vio cómo el chico miraba en su dirección, y luego se encontraba con sus ojos. ¿Eh? ¿Una coincidencia? Su ceja se elevó ligeramente por la sorpresa, pero su mirada permaneció fija, justo donde deberían estar sus ojos. Toru podía ver claramente los ojos dorados del chico. Hola. ¿Se siente raro tener contacto visual? Hola. Toru sonrió brillantemente. Tú también eres un estudiante de transferencia, ¿verdad? El chico asintió. ¿Cómo te llamas? Algo en el momento se sintió desconocido. Es casi como si, soy Agakure Toru. Mi nombre es Shunkan Izun. Encantada de conocerte, Shunkan-kun. Ella dio una vuelta sobre sí misma, mostrándose con orgullo. Era el tipo de entusiasmo exagerado con el que Toru estaba familiarizada. Pero cuando terminó, volvieron a cruzar miradas. Esa misma sensación extraña regresó. ¿Cuándo fue la última vez que vi a alguien a los ojos? El pensamiento persistió. Tal vez fue una coincidencia, pero coincidencias como esa nunca duraban más de unos segundos. Mi quirk es la invisibilidad, por si no te habías dado cuenta, jeje. Esa fue una buena presentación, si lo digo yo misma, pero como si se negara a dejar que las cosas salieran bien, Izun respondió con algo completamente inesperado, pero algo que Toru podía decir instintivamente que era genuino. No pude. Algunas personas podrían haberlo tomado como sarcasmo. Pero mientras Toru procesaba sus palabras, algo en lo profundo de su mente le susurró la verdad. ¿Él puede verme? ¿Él puede verme? ¿Él puede verme? ¿Él puede verme? Incluso después de un tiempo, se sentía inusual. Con sus otros amigos, era más común que miraran su cuello en lugar de su cara. Pero cada vez que estaba con Izun, ese contacto visual desconocido era la norma. Él podía ver sus expresiones de confusión. Podía ver sus expresiones de molestia. Podía ver su sonrisa. Simplemente se sentía raro. Un tipo de raro bueno. Como si pudiera ser vista. Como si estuviera en el mismo punto de partida que todos los demás. Se sentía incomparablemente cálido. Tal vez era algo bueno que ella fuera la única amiga de Izun en la escuela. Era algo malo pensar eso. ¿Así que él quiere ser un héroe? Toru tarareó pensativa. Yo también quiero ser un héroe, así que no encajamos. Después de todo, lo que diferenciaba a los amigos de la escuela de los amigos reales era si te veías fuera de la escuela o no. Toru quería ser un héroe. Y también quería ser amiga de verdad de Izun. Así que ¿no era esto una situación en la que ambos ganaban? Cuando Izun aceptó, sintió un nivel de felicidad que no había experimentado antes. Y cuando Izun dijo que podía hacerla visible, hubo la obvia emoción y anticipación, y un sentido más oculto de decepción. Toru instintivamente apartó ese sentimiento. Su sueño era ser vista. Era solo que ser vista por una sola persona era un pensamiento pasajero. Seguro. Toru estaba feliz. Si bien no se veía a sí misma como alguien que obtenía felicidad de la desgracia de otra persona, cuando Izun rechazó la confesión de la chica, un silencioso sentimiento de alivio burbujeó de todos modos. Especialmente cuando Izun había regañado a la chica por insultarla. Claro, ser atrapada escuchando a escondidas fue vergonzoso, pero ¿a quién le importaba? Estaba de buen humor. Hoy sería el día en que finalmente podría entender el quirk de Izun. Y también. Finalmente verse a sí misma. Con la confesión ya fallida, Toru no podía imaginar cómo el día podría empeorar de ninguna manera. Toru siempre se había preguntado cómo la haría visible Izun. Y si lo haría frente a otras personas. Exteriormente, no le importaba. Pero interiormente. Sería agradable si Izun fuera el primero en ver su yo visible. Incluso si ya sabía cuál sería probablemente su reacción. Así que cuando Toru finalmente pudo verse a sí misma, hubo una sensación de novedad, pero más que nada, quería la opinión de Izun. Sin embargo, las palabras salieron mal, enredadas en sus emociones. En lugar de cómo me veo, dijo algo a lo que él normalmente respondería con sarcasmo. ¿Puedes verme? Vio la expresión de Izun retorcerse de confusión, como si estuviera mirando a una idiota. Sí. Esto es lo que esperaba. Toru sabía que una vez que se volviera visible, las reacciones de la gente hacia ella inevitablemente cambiarían, ya fuera para bien o para mal. Sin embargo, sabía que para una persona, no sería así. 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 ¿De qué estás hablando?
Sí, este era Shizou. No, esta era la persona que siempre había visto su verdadero yo desde el principio. Siempre he podido verte. Este era el Isun que había conocido desde el principio. Este era el Isun que había conocido desde el principio. Este era el Isun que había conocido desde el principio. Este era el Isun que había conocido desde el principio. No es de extrañar que no se sintiera abrumador. No es de extrañar que no se sintiera como el momento con el que había soñado. Porque su sueño de ser verdaderamente vista, ya le había sido concedido. Capítulo 45. Adolescence, prologue. Mientras Isun y Toru regresaban hacia sus padres, primero se encontraron con Gensa y Kako, quienes parpadearon sorprendidos cuando finalmente pudieron ver a Toru de manera adecuada. «¿Esta es Toru-chan? Te ves tan linda», exclamó Kako. Se acercó de inmediato, inclinándose para admirarla de cerca. Aunque sabía que su hijo había dibujado a Toru antes e incluso había visto algunos de esos bocetos, había un mundo de diferencia entre un dibujo rápido y ver a la persona real. «Aprendiste a controlar». Kako guardó silencio, notando la sutil mirada de Toru hacia Isun. Kako dirigió su mirada a su hijo, dándole una mirada interrogante. Isun respondió con un pequeño asentimiento. «Oh no. ¿Por quién debería apostar ahora?» Kako sintió una inesperada ola de conflicto interno. Pero antes de que pudiera profundizar en ese tema, Gensai intervino. «¿Ya se lo has enseñado a tus padres, Toru-chan?» Toru sacudió la cabeza con entusiasmo. «Quiero darles una sorpresa». «Mal gusto», pensó Isun secamente. Después de un poco de charla, la familia Shun cambió como Toru se dirigía nerviosamente hacia sus padres. «¿Cuánto quieres apostar a que la reconocen de inmediato?», murmuró Isun. «Casi no logra evitar un golpe en la nuca». «Si lo esquivas una vez más, golpearé más fuerte», dijo Kako, sonriendo amablemente. «Sas. Sas. Sas. Sas». Isun se quedó quieto esta vez, frotándose la nuca. «¡Ak! No apuestes», refunfuñó Kako. 5, sas. 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 Esta vez fue Gensai, quien hizo una mueca y también se frotó la cabeza. El dúo de padre e hijo se frotó la cabeza por el dolor, pero no se quejaron. El dúo de padre e hijo soportó silenciosamente su castigo sin quejarse, con los ojos aún fijos en Toru. «Tengo algo de curiosidad», tarareó Kako. «¿Quieres apostar?», comenzó Gensai, antes de detenerse en seco ante la mirada fulminante de Kako. Ahora que Toru estaba finalmente sola, los nervios se apoderaron de ella. «¿Y si mis padres no me reconocen?». Pero antes de que pudiera siquiera levantar la mano para llamar, su madre, Agakure Kuria, se giró hacia ella, abriendo los ojos ligeramente al notar el movimiento. «¿Toru-chan? ¿Eh?». Toru bajó la mano, confundida. ¿Cómo pudo darse cuenta? «Eres Toru-chan, ¿verdad?», preguntó Kuria mientras se acercaba. Sintiéndose todavía extrañamente nerviosa, Toru asintió. Kuria puso sus manos sobre los hombros de Toru, estudiando su rostro mientras la emoción brotaba antes de atraerla hacia un fuerte abrazo. Yo puedo verte». Kuria se había enamorado de su marido, Tenmei, hacía mucho tiempo, pero siempre había creído que era egoísta de su parte tener un hijo. Sabía mejor que nadie qué tipo de experiencias enfrentaría Toru después de nacer. Esa culpa era la razón por la que se había propuesto colmar a Toru con todo el amor posible, para compensar todo aquello de lo que no podía protegerla. Y, sin embargo, por mucho que Kuria quisiera mantener a Toru a la vista, sabía que interactuar con otros inevitablemente traería ese sentimiento silencioso y doloroso de ser ignorada. Cada vez, Toru hablaba menos de sus amigos. Cada vez, pasaba más tiempo frente al televisor. La culpa solo crecía. Por eso, cuando Tenmei mencionó un ascenso en otra parte de Tokio, aunque no necesitaban mudarse, Kuria creyó que un nuevo comienzo podría ser mejor para Toru. Al menos antes de que se convirtiera en alguien como la propia Kuria había sido antes de conocer a Tenmei. Aún así, Kuria se preguntaba si simplemente no se había esforzado lo suficiente. Así que empezó a memorizar el tono de voz de Toru. Sus hábitos subconscientes y conscientes. Sus movimientos instintivos. Si podía predecir a su hija lo suficientemente bien, si Toru podía sentirse vista, ¿sería más feliz? Por eso, cuando Kuria escaneó la multitud y notó una figura desconocida que, de alguna manera, se sentía profundamente familiar, instintivamente unió todas las piezas. Solo para demostrarle a su yo del pasado que ser visto no siempre requería de la vista. Solo había una persona que podría haber hecho que esto sucediera. Shun-kun. Cuando Isun había ido con Toru un día para preguntar sobre el entrenamiento, Kuria no había aceptado solo para que Toru saliera. Kuria podía notar que él era diferente. Cuando Toru afirmó por primera vez que Isun podía verla, Kuria se mostró escéptica.
Pero después de verlos interactuar, aunque fuera solo por unos minutos, fue innegable. Este niño realmente veía a Toru. Kuria no sabía si creía que Izun podía hacer visible a Toru, pero creía que él sería un buen amigo para ella. Su primera preocupación ni siquiera había sido si podría verla visible. Simplemente estaba agradecida de que su hija finalmente pudiera evitar esa exclusión silenciosa y subconsciente. Por eso Kuria amaba a Tenmei. Ambos empatizaban y se relacionaban con experiencias similares, por lo que ambos conocían el sentimiento general del otro, lo que hacía que ambos se sintieran vistos. Tengo que agradecerle a Shun-kun. De camino a casa, Izun no pudo evitar sentirse un poco incómodo. No esperaba que me dieran tanto las gracias, que dos padres sollozando le dieran las gracias mientras Toru rondaba torpemente cerca lo dejó sin saber cómo reaccionar. Pero vaya que se sintió incómodo. Después de varias rondas de gratitud, la familia Shunkan finalmente se dirigió a casa. ¿Vas a ir a casa de Nejire para cenar? ¿Vas a tener una cena de celebración con nosotros?, preguntó Kako. Después de todo, Izun parecía estar en casa de Nejire todos los días, con solo unas pocas ocasiones en las que Nejire venía a su propia casa. Sin embargo, si Nejire quería ser teletransportada a la casa Shunkan, tendría que dejar su propio collar si no quería molestar a Izun, cosa que no quería hacer. Llamaré y preguntaré después de bañarme, dijo Izun, teletransportando su diploma a su habitación antes de retirarse. Cuando regresó del baño, encontró a Kako y Gensai ya sentados en el sofá, vestidos como si estuvieran a punto de salir. Izun, mientras tanto, vestía su ropa informal habitual. Los miró, esperando una explicación que ya conocía. Me alegra que estés aprendiendo, dijo Gensai. Kako llamó a Shiori mientras te bañabas. Decidimos hacer una cena grupal por tu graduación. Izun asintió. Levantó una mano para iniciar un movimiento de chasquido. No necesitaba hacerlo, pero les daba a sus padres tiempo para prepararse, y hacía que fuera menos sorprendente para ambos, así que empezó el ámbito. Chasquido. En el momento en que llegaron, Izun fue inmediatamente embestido por Nejire. Felicidades por graduarte, Shun-chan. Prácticamente se lanzó sobre él, envolviéndolo en un fuerte abrazo. Sí, respondió Izun. Kako miró la interacción que no había visto en un tiempo. ¿Por quién apuesto ahora? Capítulo 46. Adolescence, 1, Tomoko, que había estado descansando en una cafetería cercana, parpadeó sorprendida. En un momento, el chico estaba allí, y al siguiente, ya no. Realmente era ese chico. Tomoko se levantó de un salto de su silla por la conmoción, asustando a los clientes de la cafetería y ganándose algunas miradas irritadas. Ajá, lo siento, murmuró, volviendo a sentarse rápidamente. Tengo que llamar a Nesu y decirle esto, pero a juzgar por lo lejos que había viajado el marcador, no había forma de que el chico siguiera en la prefectura. ¿No se suponía que su diámetro máximo era de unos 4 kilómetros estimados? ¿Qué pasó con eso? Tomoko sacó su teléfono e inmediatamente hizo la llamada. Mientras se conectaba, la curiosa voz del director Nesu salió por el altavoz. Hola, señorita Raidol. ¿Es el estudiante Shunkan Izun un teletransportador?, preguntó, como si lo hubiera estado esperando. Tomoko vaciló, buscando las palabras adecuadas. Estoy bastante segura de que lo es, pero su información estaba equivocada. Tipo, plus ultra equivocada. Qué curioso, ¿a qué se refiere con eso? Si estoy en lo cierto, el niño ya ni siquiera está en la prefectura. ¿Hubo algún retraso entre los teletransportes?, preguntó Nesu con calma. No. Simplemente estaba allí, y luego se fue, como puff. Tomoko abrió su aplicación de mapas, frunciendo el ceño mientras seguía el brillo del marcador y consultaba el mapa. Todo el camino alrededor de Musutazu. Así que encontramos a un teletransportador, entonces. Tomoko escuchó un zumbido al otro lado de la llamada. ¿Hay algo más que le gustaría notar? Bueno, cuando usé mi Kirk en él, pasó algo raro. ¿Raro?, incitó Nesu. Mi Kirk no pudo encontrar ningún punto débil en él. Hubo una pausa. Perdone, señorita Raidol. ¿Está segura? Estoy 100% segura, dijo con firmeza. No había forma de que pudiera confundir lo que su Kirk había, o mejor dicho, no había, mostrado. Gracias por la información, señorita Raidol, respondió Nesu. Yo me encargaré desde aquí. Sí. Mientras Nesu terminaba la llamada, Tomoko seguía mirando fijamente a la lejana estrella brillante que señalaba la posición de Shunkan Izun. ¿No es ese chico un poco peligroso, entonces? Solo espero que el director Nesu no haga nada demasiado drástico. ¿Calcule mal? Nesu miró fijamente su teléfono después de que terminó la llamada.
Basándose en los datos recopilados, el rango máximo de teletransportación de Blink debería haber superado ligeramente los 4 kilómetros. Lo que Nesu esperaba, entonces, era que el teletransportador se moviera en intervalos, saltando esa distancia repetidamente. Después de todo, la distancia de Tokio a Musutafu superaba los 150 kilómetros. Incluso considerando el incidente de la estasis del esquí, donde el sujeto mostró teletransportes sucesivos casi instantáneos lo suficientemente rápidos como para crear un efecto similar a la estasis temporal, llegar a Musutafu debería haber tomado al menos unos segundos. Y sin embargo, ¿podría haber realmente dos teletransportadores diferentes? Parece que es necesaria una revisión de antecedentes más exhaustiva, murmuró Nesu para sí mismo. Sobre el estudiante Shunkan Isun. Felicidades por graduarte, Shun-chan. Ya lo has dicho 5 veces. Isun suspiró. Ya había transportado a sus padres a casa después de que Nejire preguntara si podía quedarse a dormir. Kako, por supuesto, nunca se negaría. Así que después de que Isun teletransportara su pijama de vuelta, ahora se encontraba sentado en la habitación de Nejire, dejando que ella le trenzara la parte de atrás del cabello. Estaba pensando, Shun-chan, dijo Nejire pensativamente, con los dedos trabajando en su cabello, ya que iré a la UA el próximo año, ¿debería dejarme crecer el cabello? Ya sabes, arreglar todo mi estilo. Sus rizos gemelos en espiral se habían vuelto más largos últimamente, y había tenido ganas de probar algo nuevo. ¿Por qué me preguntas a mí? Respondió Isun. ¿Y por qué estás tan segura de que vas a entrar? Bueno, porque te tengo a ti para ayudarme. Dijo Nejire alegremente. Qué elocuente, tarareó Isun. Si no puedes decidirte, solo déjalo crecer. La única razón por la que aún no me he cortado el mío es porque yo tampoco puedo decidirme. ¿Te vas a cortar el pelo? Nejire dejó de trenzarlo. ¿Por qué? Se ve tan lindo ahora. No puedo tener el pelo largo para siempre. Él se encogió de hombros. Mientras no fuera atrozmente malo, sinceramente no le importaba qué corte de pelo tenía. ¿Por qué no? ¿Quién sabe? Isun se movió ligeramente. Entonces, ¿realmente necesitas ayuda para entrar a la UA? Ya entrenamos mucho después de la escuela, y probablemente seguiremos haciéndolo de todos modos. Bueno, escuché que el examen de ingreso es parte escrito y parte práctico. La voz de Nejire se fue apagando. Era un poco vergonzoso admitir que sus calificaciones eran solo promedio. Isun no había dicho nada sobre sus propias notas, pero él era fácilmente la persona más inteligente que conocía. Oh, dijo Isun, mirándola de reojo, ¿te preocupa que tus calificaciones mediocres no sean suficientes? No son mediocres. Nejire hizo un puchero. Están perfectamente bien. Terminó de trenzar el cabello de Isun en una sola trenza larga justo cuando una carpeta apareció de repente en su mano. Nejire parpadeó confundida, luego se congeló. Esa es, mi carpeta. Shun-chan, espera. Ella se lanzó hacia la carpeta. Isun esquivó inmediatamente y la teletransportó a salvo sobre su cama antes de que pudiera golpear el suelo. Nejire lo intentó una vez más, solo para obtener el mismo resultado. Derrotada, Nejire se desplomó dramáticamente mientras Isun ojeaba sus exámenes. Esto es peor de lo que pensaba. Sinceramente, no creía que fuera posible sacar menos de 60 en un examen de secundaria. ¿No eres japonesa? Preguntó Isun, desconcertado. ¿Por qué japonés es tu peor materia? El rostro de Nejire ardió mientras apartaba la mirada, como si él acabara de descubrir algo profundamente vergonzoso. Al notar eso, Isun cerró la carpeta y asintió. Bueno, tus notas de matemáticas son bastante altas. Viniendo de Isun, quien le había enseñado la mayor parte de eso, aquello fue suficiente para que Nejire se animara de inmediato, levantando los hombros con orgullo. Jeje. ¿Cómo podría olvidar las lecciones de Shun-chan Sensei? He oído que los exámenes de ingreso de la UA favorecen la parte práctica, continuó Isun. Mientras tus puntuaciones escritas no sean tan malas, probablemente estarás bien. Pero es mejor prevenir que lamentar. Declaró Nejire. Supongo, murmuró Isun. Pero se supone que esto es una pijamada, así que podemos encargarnos de eso más tarde. Yay. Celebró Nejire. No hace falta que te pongas tan feliz por eso, dijo Isun secamente. Eje. Isun ignoró la risita incómoda. Entonces, ¿qué quieres hacer? Nejire miró alrededor de la habitación antes de ver una pila de papel. Oh no. Probemos el origami. Escuché de una amiga que si doblas 1000 grullas de papel, tu deseo se hará realidad.
Ni siquiera tenemos 1000 hojas de papel, respondió Isun, aunque una caja llena de papel se teletransportó al centro de la habitación de todos modos. Entonces 100 deberían ser suficientes. Dijo Nejire feliz, agarrando ya una hoja. Isun miró su propio papel, repasando mentalmente los pasos para doblar una grulla. Luego se detuvo y la miró. ¿Siquiera sabes cómo hacer una? Nejire solo le sonrió. Ah, Isun suspiró. Ven aquí. Te enseñaré. Como si hubiera estado esperando exactamente esa respuesta, Nejire se acercó de inmediato y se sentó a su lado, papel en mano. Me sorprende que hayas sugerido esto cuando ni siquiera sabías cómo doblar una grulla. Puede que no sepa muchas cosas, Shun-chan, dijo Nejire, asintiendo seriamente. Pero sé que tú sí. Capítulo 47. Adolescence, 2, ¿realmente estoy haciendo esto bien? Se preguntó Nejire, mirando su grulla de papel bastante deforme. Isun se inclinó para mirarla. Ni siquiera sabía que esto fuera posible. Echó un vistazo a su propia grulla, que parecía haber sido calculada matemáticamente para ser absolutamente inmaculada. En todo caso, el intento perfecto de Isun solo resaltaba la diferencia entre las dos. Estoy bastante seguro de que te estuve observando todo el tiempo, murmuró Isun, con los ojos volviendo a la grulla de Nejire. Pero supongo que está bien. Teletransportó otra hoja de papel a su mano, recortándola limpiamente hasta convertirla en un cuadrado en medio de la transferencia. ¿Quieres otro paso a paso? Bueno, esa se ve bastante bien, reflexionó Isun mientras Nejire paseaba con orgullo la nueva grulla por la habitación. Incluso si tomó 3 explicaciones. Nejire había seguido haciendo preguntas como cómo se convierte este pliegue en ese, lo que de alguna manera convirtió a Isun en un conferenciante improvisado sobre anatomía de origami. Solo después de que él le hubo explicado toda la lógica estructural de una grulla de papel, Nejire finalmente pareció entenderlo. ¿No se ve muy linda? Preguntó, sosteniéndola en alto para que él la viera. Se veía, bueno, como cualquier otra grulla de papel. Isun no era del tipo que endulza las cosas. Se ve como cualquier otra grulla de papel, dijo claramente, ganándose un puchero inmediato. No. Protestó Nejire. Tiene wabi-sabi. Ese es solo un término que la gente usa cuando no pueden hacer algo a la perfección, respondió Isun. Teletransportó otra hoja de papel a su mano y, un segundo después, reapareció ya doblada en forma de grulla. Esto era posible porque Isun tenía la capacidad de cambiar la orientación de lo que estaba teletransportando, así que si calculaba la orientación del papel, entonces se teletransportaría pareciendo una grulla. Oye. Eso es trampa. Acusó Nejire, señalándolo. Entonces, ¿cómo vamos a terminar si en alguna vez? Contraatacó Isun, haciendo un gesto hacia la pequeña pila que habían hecho. Ha pasado casi 1 hora y solo tenemos 7. Ya es bastante tarde. Nejire miró entre las grullas y la caja de papel que aún estaba muy llena. Entonces simplemente intercambiemos grullas y demos el día por terminado. Agarró la primera que Isun había hecho y le puso su propia obra maestra en las manos. Seguro. Isun asintió, dejándola antes de dirigirse a la puerta. Voy a buscar unos futones de la tía para dormir, ¿por qué no simplemente duermes conmigo en la cama súper cómoda, Shun-chan? Interrumpió Nejire. ¿Por qué tus hábitos de sueño son atroces?, dijo sin perder el ritmo, con la mano ya en el pomo de la puerta. Nejire agarró el dobladillo de su camisa. Pero te graduaste hoy. Isun arqueó una ceja. ¿Y qué tiene que ver graduarse con tus hábitos de sueño? Hizo una pausa. Por favor. Isun se quedó mirando su expresión esperanzada y suplicante. Si crees que suplicar me va a convencer. Suspiró. Entonces tienes razón. De verdad. Nejire inmediatamente lo tacleó con un abrazo. Yai. Oye, Shun-chan. Nejire se movió para quedar frente a Isun. Él, mientras tanto, miraba hacia el techo. Esta es la 9ª vez que interrumpes mi sueño con un oye, Shun-chan, dijo, con los ojos aún cerrados. Jeje. Nejire rió, pero aún así continuó. ¿Estás nervioso por empezar la secundaria? ¿De qué hay que estar nervioso? Es solo la escuela primaria, pero más difícil. Es verdad. ¿Por qué estás tan hiperactiva? Es tarde. Es solo que falta un año más para la preparatoria. Estoy tan emocionada. Eso todavía está bastante lejos. Lo sabes, ¿verdad? No. Ni siquiera es un año completo porque los exámenes de ingreso son en febrero. Exclamó Nejire. Es verdad, admitió Isun. Pero te estoy ayudando a estudiar de todos modos, ¿no?
Además, solo porque tomes los exámenes de ingreso no significa que la secundaria ya haya terminado. Sip. Contigo no hay forma de que repruebe. Nejire ignoró suavemente la segunda afirmación de Isun. Entonces vete a dormir, dijo Isun, dando por terminada la conversación. Pasaron unos segundos. Isun abrió un ojo y miró a la izquierda. Nejire lo miraba fijamente con intensa concentración. Demasiado cansado para lidiar con eso, volvió a cerrar los ojos. ¿Por qué me ignoraste, Shun-chan? Susurró. Solo vete a la cama. Ok. Nejire se acercó hasta que estuvo prácticamente pegada a su costado, y finalmente cerró los ojos. Buenas noches, Shun-chan. Buenas noches. Realmente no sé qué esperaba, murmuró Isun a la mañana siguiente, mirando al techo. Aferrada a él como un koala estaba a Nejire. Isun estaba a punto de teletransportarse fuera de su agarre cuando se detuvo y suspiró. No te teletransportes lejos, murmuró Nejire adormilada. No iba a hacerlo. ¿Estás seguro? Seguro. Ok, ella se acurrucó más profundamente bajo la manta. Pensó Isun, volviendo a mirar al techo, cerrando los ojos. No estaba especialmente cansado, pero no había mucho más que pudiera hacer. Después de cerrar los ojos durante aproximadamente una hora, Isun pudo escuchar ruido fuera de la habitación de Nejire. Miró la puerta, resignado. Shiori se acercaba, cámara en mano. Isun sacudió suavemente el brazo, intentando hacer que Nejire se moviera. Creo que es hora de que te despiertes. Sé que estás fingiendo, susurró cerca de su oído. La boca de Nejire tembló, claramente reprimiendo una sonrisa. Si no te mueves en 10 segundos, me teletransporto lejos. Como si estuviera esperando eso, Nejire entreabrió un ojo en el momento en que dijo las palabras, actuando como si no hubiera estado despierta todo el tiempo. Buenos días, Shun-chan, murmuró, frotándose los ojos. ¿De qué sirve actuar? Sé que estabas despierta, dijo Isun, arqueando una ceja y señalando su brazo atrapado. ¿Y planeas soltarme? Ella se rió suavemente pero no se movió. Solo dijiste que tenía que moverme, no soltarte, ¿ah, sí? Preguntó Isun. Bicho. Apuntó hacia el suelo, teletransportando un escarabajo cercano al piso de Nejire, sin levantar polvo. Wow, dijo Nejire, impresionada, negándose aún a soltarlo. Después de todo, pasó casi toda su infancia en los bosques y montañas. No le daban miedo los bichos normales en absoluto. A Nejire le daban miedo las cucarachas, pero incluso a Isun le parecían repugnantes, así que no haría eso. En ese momento, Shiori abrió la puerta y asomó la cabeza, viendo a Nejire e Isun ya despiertos. Suspiró internamente con pesar, pero abrió la puerta por completo, con los ojos posándose en el escarabajo. ¡Wow! Ese es un escarabajo rinoceronte grande, reflexionó Shiori, recogiendo el escarabajo del suelo con facilidad. Probablemente podrías vender esto por al menos 500 yenes. ¿Cómo llegó siquiera aquí? Se preguntó Nejire. Tanto Shiori como Nejire miraron a Isun. Me voy a casa, dijo secamente. ¡No! Todavía queda todo el día para pasar el rato. Se quejó Nejire. Es verdad, Shun-kun, añadió Shiori con un asentimiento. Al menos desayuna con nosotras. Isun hizo una pausa. Ok. Capítulo 48. Happy Valentine's Day. Omake, Shun-chan. Shun-chan. ¿Estás despierto? Isun entrecerró los ojos mientras la luz del sol inundaba su visión, parpadeando hasta que el brillo se desvaneció. Cuando su vista finalmente se aclaró, Nejire estaba de pie sobre él con un vestido de verano blanco, sonriendo brillantemente. Tontito, ¿qué haces durmiendo en el césped? Isun se quedó mirando su sonrisa cegadora, luego se miró a sí mismo. Había césped pegado a su ropa, esparcido por el viento. Solo estaba tomando una siesta. Jeje, ¿es así? Ella ladeó la cabeza, golpeando un dedo contra su labio. ¿Tuviste un buen sueño? No. Tuve un sueño muy triste. ¿Eh? Nejire se inclinó más cerca, con la confusión clara en su rostro. ¿De qué se trataba? Yo, no lo recuerdo. Sacudió la cabeza. Hizo un puchero brevemente antes de volver a animarse. De todos modos, ¿estás ocupado hoy, Shun-chan? Isun hizo una pausa, luego sacudió la cabeza. Es fin de semana. ¿En qué podría estar ocupado? ¿De verdad? Nejire se animó. Entonces, ¿quieres ir a una pequeña aventura conmigo? De todas formas no me dejarías negarme, murmuró Isun, poniéndose de pie. Así que, ¿a dónde vamos? A Saitama. ¿No es nostálgico volver a donde nos conocimos? Dijo Nejire, flotando a su alrededor emocionada. ¿No está eso bastante lejos de Musutafu?
dijo Isun, tendiéndole una mano para que la agarrara. Nejire negó con la cabeza. Deberíamos ir en tren. Sacó 2 boletos y le ofreció uno. Tu teletransportación hace las cosas convenientes, pero a veces el viaje importa más que el destino, ¿no crees? ¿De verdad? Reflexionó, tomando el boleto de todas formas. Wow, nada ha cambiado desde que nos fuimos, ¿verdad? Dijo Nejire, vagando por el vecindario. Los columpios eran los mismos. El parque era el mismo. Cuando entraron en la tienda de conveniencia cercana, Nejire se dirigió inmediatamente al congelador de helados. ¿Helado en febrero? Comentó Isun. Pero tú comes helado todo el tiempo, Shun-chan, protestó Nejire, pasándole una paleta de arándanos mientras agarraba un cono de vainilla para ella. En el mostrador, el cajero miró a Isun, luego a los helados. Serán 106 yenes. Isun miró a Nejire, esperando que sacara su billetera. Ella solo le sonrió inocentemente. Suspiró y pagó por ambos. Con los helados en la mano, caminaron hacia un lugar familiar. «¡Uah! ¿Nadie se mudó después de que nos fuimos?», se preguntó Nejire, mirando las casas apagadas alineadas una al lado de la otra. Saltó hasta su antigua casa y se detuvo en la puerta. Si no hay nadie en casa, debería estar bien entrar, ¿verdad? Miró a Isun con una mirada suplicante. Sin decir una palabra, Isun dio un paso adelante y los teletransportó a ambos al interior. La distancia era lo suficientemente corta como para no necesitar tocarla. Gracias, Shun-chan. Dijo Nejire, flotando a través de las habitaciones polvorientas mientras Isun la seguía. Se detuvo en cada habitación, recordando, hasta llegar a su antiguo dormitorio. Lentamente, abrió la puerta. Justo como esperaba, estaba vacío. Nejire miró a su alrededor con interés, volviendo a mirar a Isun. Recuerdo que tenía todos mis vasos en ese estante, dijo, haciendo un gesto hacia unas marcas tenues en el suelo donde una vez estuvieron los muebles. ¿Recuerdas cuando empezamos con los teléfonos de vasos, que yo decoré los primeros teléfonos para los dos? Sí, y recuerdo que te volviste competitiva después de un tiempo, bromeó Isun. Nejire hizo un puchero y se dejó llevar hacia la ventana. Frente a ella había otra ventana cerrada, con las cortinas corridas. Miró a Isun expectante. Espera aquí. Isun desapareció. Segundos después, las cortinas de enfrente se descorrieron mientras él abría la ventana. Nejire se quedó allí, sonriendo, con un teléfono de vaso ya preparado en sus manos. ¿Cuándo preparó eso? Reflexionó Isun internamente, antes de abrir las manos para prepararse. Nejire se puso en posición de beisbolista, lanzándolo con precisión a las manos de Isun. Él miró el diseño del vaso. ¿No es este el primer vaso que dibujé para ella? Y eso fue hace un tiempo. ¿Era realmente higiénico llevárselo a la boca? Ignorando la dudosa higiene, se lo llevó a la oreja tras la insistencia de Nejire. Shun-chan. Bajó el vaso y vio la expresión expectante de Nejire, antes de suspirar. ¿Qué? Feliz día de San Valentín. Bajó el vaso para ver a Nejire sosteniendo un chocolate empaquetado lindamente en sus manos. Teletransportándose de vuelta a la habitación, Isun extendió la mano mientras ella lo ponía en ella. No olvides pagarme 10 veces más para el Uitre Day. ¿Y cuánto cuestan estos? Hechos en casa. Declaró Nejire. Así que no tienen precio. ¿Puedo obtener un reembolso? Preguntó Isun. Ella negó con la cabeza. Nope. Tienes que darme algo que no tenga precio a cambio. Él tarareó pensativo. Pero como ya me diste algo que no tiene precio antes, añadió ella, seré feliz si me compras flores. ¿De qué tipo? Lirios blancos. ¿De verdad era tan importante el collar? Preguntó Isun en voz baja. Nejire asintió con entusiasmo. Es mi regalo favorito de todos los que me has dado. Nunca me lo quitaré. Incluso cuando duermas. Incluso cuando duerma. Incluso cuando trabajes. Incluso cuando trabaje. Incluso cuando. Sí, incluso entonces. Nejire hizo un puchero. Nunca me quitaría algo que me diste. ¿Es así? Isun asintió. Me alegro. Entonces volvamos a Musutazu. Nejire extendió otro boleto. Sí. En el tren, Isun notó que Nejire miraba por la ventana antes de volverse hacia él. ¿Por qué me miras, Shun-chan? Preguntó. Solo estaba pensando. ¿Estás aburrido de que vayamos en tren? Esto no servirá, Shun-chan. Nejire agitó su dedo frente a él. Como dije antes, tienes que aprender a apreciar el viaje. ¿De verdad es eso necesario? Por supuesto. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí en Musutazu? Preguntó Isun. Dejé algo en casa. Vayamos allí primero. Isun asintió. Caminando, por supuesto.
Interrumpió Nejire antes de que Isun pudiera decir nada. Ni siquiera dije nada todavía. Ya sabía lo que ibas a decir de todos modos. Shun-chan, Nejire se rió. Hemos sido amigos básicamente desde siempre, después de todo. Isun abrió la puerta de la casa de Nejire, donde había alguien cocinando en la cocina. Nejire se dirigió inmediatamente a su habitación, buscando algo que había olvidado. Bienvenido a casa, cariño, dijo Shiori sin darse la vuelta. Soy yo, tía, dijo Isun torpemente. Shiori giró la cabeza para ver a Isun. Oh. Lo siento, Shun-kun. Pensé que era Mitsuru. ¿Necesitas algo? Isun negó con la cabeza. Solo buscando algo para Nejire. ¿Nejire-chan? Shiori hizo una pausa, luego volvió a cocinar. Si regresas más tarde, eres bienvenido a quedarte a cenar. Isun negó con la cabeza. Estoy bien. Pero gracias de todos modos, tía. Shiori asintió. Isun se dirigió a la habitación de Nejire, para ver lo que era básicamente una pocilga. ¿No limpias tu cuarto? Murmuró. Bueno. Nejire se calló antes de salir de la habitación, Isun siguiéndola. ¿Encontraste lo que buscabas? Preguntó. Nejire asintió. Entonces, ¿a dónde vamos ahora? Preguntó Isun. ¿Qué tal a la playa? Sugirió Nejire. No está tan lejos de aquí. Seguro. ¿Escuchaste que, hace un tiempo, un estudiante de secundaria limpió toda esta playa? Dijo Nejire, mirando el atardecer. ¿De verdad? Hubo hasta un artículo entero sobre eso. Solía haber una pila enorme de basura en toda esta playa. Nejire caminó por la costa, con las manos entrelazadas detrás de la espalda, con Isun siguiéndola justo un paso por detrás. Después de un rato, volvió a hablar. Oye, Shun-chan. ¿Puedo preguntarte sobre el mal sueño que tuviste cuando te desperté? ¿Qué pasa con eso? Creo que ya te lo dije, lo olvidé. Isun se encogió de hombros. Nejire lo miró hacia atrás, con las manos aún a la espalda, y una sonrisa cariñosa en el rostro. ¿De verdad, de verdad, de verdad, de verdad? Nejire. Isun dejó de caminar. ¿Por qué mentiste? ¿Mentir sobre qué? Inclinó la cabeza. Sobre usar el collar. Oh, ¿así que lo sabías? Reflexionó Nejire. Lo supe desde el principio. Nejire tarareó suavemente, luego sonrió de nuevo. Sé que lo sabías. Se volvió hacia el frente. Shun-chan lo sabe todo, después de todo. Antes de que Isun pudiera responder, continuó. Oye Shun-chan, no. Isun. Se volvió una vez más, sus ojos azul real encontrándose con los dorados de él. ¿Te arrepientes de haberme conocido? Nunca me arrepentiría de haberte conocido. Ya veo, tarareó Nejire, claramente satisfecha. Nejire. ¿Te arrepientes de haberme conocido? Ella negó con la cabeza de inmediato. Nunca. Entonces, ¿por qué? Él no podía entenderlo. Nejire no respondió de inmediato. Oye, Isun. ¿Sí? ¿Sabías? ¿Saber qué? Puede que me arrepienta de muchas cosas en mi vida, dijo Nejire suavemente, pero hay dos cosas de las que nunca me arrepentiré. Algo en su tono inquietó a Isun. Deja de hablar. Una es que nunca me arrepentiré de haberte conocido. No continúes. La voz de Isun tembló. La segunda. Por favor. Nejire le sonrió de nuevo. La misma sonrisa familiar que le había mostrado innumerables veces antes. Nunca me arrepentiré de amarte. Nejire, por favor. Isun miró fijamente su sonrisa cegadora. Isun. Nejire. No podía apartar la mirada de ella, casi no parecía real. Y, continuó Nejire suavemente. Basta. Por favor, te lo ruego. A Isun se le quebró la voz. Lo siento. Su sonrisa se volvió resignada. Estás perdonada, Nejire, así que por favor. Pero ya lo sabes, ¿no es así, Isun? Isun se quedó en silencio. Cuando dije que apreciaras el viaje, reflexionó Nejire, fue solo un deseo egoísta mío para que no me olvidaras. Solo quería un último día normal contigo. Hizo una pausa. Pero ¿sabes, Isun? ¿Sí? Siempre sentí que deberías sonreír más. Isun la miró mientras ella levantaba las comisuras de su boca alentadoramente. Lentamente, él forzó una sonrisa a cambio. Nejire se metió la mano en el bolsillo y sacó el collar familiar, deslizándolo alrededor de su propio cuello. No me olvides, Isun. Isun. Nunca te olvidaré. Adiós, Isun. Adiós, Nejire. Isun parpadeó. La mujer frente a él se había ido. Pero mientras miraba a su alrededor, una voz familiar resonó suavemente en su oído. Te amo, Isun. Feliz día de San Valentín.
Capítulo 49. Adolescence, 3 Shunkan Isun. Nesu estudió el archivo que tenía ante él. Graduado de la escuela primaria Ashigaya. Programado para comenzar en la secundaria Ashigaya en 2 semanas. Edad: 12 años. Kirk. Matemáticas. Originario de la prefectura de Saitama. Reubicado en la prefectura de Tokio a los 10 años. Había mucha información adicional, pero la mayor parte era bastante inútil. Al final del día, Nesu tenía 2 cosas que importaban. Un nombre y un Kirk. Y ese Kirk era intrigante. Nesu dio unos golpecitos en el borde del archivo pensativamente. El Kirk se llamaba Matemáticas, y sin embargo, el chico podía teletransportarse. La primera hipótesis de Nesu había sido bastante sencilla. Era probable que Isun superpusiera modelos matemáticos sobre el propio espacio físico. Eso significaba que probablemente calculaba usando coordenadas tridimensionales de objetos específicos y luego cambiaba específicamente las coordenadas del objeto que decidía mover, creando un efecto que parecía ser teletransportación. Era eficiente y, más importante aún, era extremadamente simple. Y, en la mente de Nesu, la explicación más probable. Aún así, había inconsistencias que eran imposibles de ignorar. Isun había detectado individuos hostiles en un rango absurdamente amplio, reaccionando con una precisión casi instantánea. Esto ni siquiera incluía el informe de Ragdoll de que Isun, de alguna manera, era capaz de teletransportarse de Tokio a Musutafu y regresar, mucho más allá del rango estimado de 4 kilómetros. Eso implicaba velocidades de reacción que rozaban lo imposible. También implicaba una potencia de procesamiento que rivalizaba incluso con supercomputadoras optimizadas. Ambos rasgos podrían haber sido quirks por sí mismos. Incluso el propio Kirk de Nesu, High Specs, tendría dificultades para realizar cálculos continuos de esa escala sin retrasos. Y, sin embargo, Isun lo había hecho sin esfuerzo y repetidamente. Lo que Nesu no sabía era que Isun no estaba calculando en 3 dimensiones en absoluto. Estaba calculando en 11. 8 capas adicionales de información espacial, todas registradas, procesadas e implementadas en tiempo real. El cerebro de Isun funcionaba a velocidades que eran básicamente incomprensibles. Si el poder de procesamiento mental de una persona promedio equivalía a 1, High Specs elevaba a Nesu a los cientos. Nesu podría ser superior en términos de inteligencia, reacciones emocionales y comprensión individualmente. En la producción computacional pura, el chico no tenía parangón, no tenía igual. Un cielo sobre el cielo. Eso no quería decir que Isun fuera algún prodigio omnisciente. De hecho, gran parte de ese abrumador poder de procesamiento se desviaba constantemente, en espera constante en caso de que Isun necesitara teletransportarse instantáneamente, sosteniendo su dominio, o simplemente complaciendo intereses fugaces que captaban su atención durante una semana antes de darse por satisfecho. De hecho, podía usar la fuerza bruta tanto en inteligencia como en reacciones emocionales y comprensión a través de su poder computacional si así lo quería. Simplemente no le veía el sentido. Para Isun, la motivación era la variable que faltaba. Si hubiera una buena comparación, sería que Isun básicamente tenía suficiente dinero para darse el gusto el resto de su vida. ¿Qué sentido tenía trabajar? ¿Qué sentido tenía aprender? ¿Qué sentido tenía hacer algo? Simplemente arrójale el dinero al problema. Solo cuando había riesgo de una estafa o robo, Isun ganaría la motivación para trabajar o aprender. La única excepción consistente eran las personas que lo rodeaban. E incluso entonces, rara vez necesitaban presionarlo. Isun era lo suficientemente poderoso y responsable como para navegar por la vida sin ninguna consecuencia. No era perezoso, a pesar de cómo lo percibían los demás. Desmotivado era el término más preciso para describir a Isun. Dale una justificación, sin importar cuán endeble fuera, siempre y cuando lo convenciera de que era mejor que holgazanear, Isun actuaría. Nejide quería hacer ejercicio, así que aprendió ciencias del deporte por sí mismo. Thor quería ser visible, así que aprendió ciencias ópticas por sí mismo. Incluso si la ciencia óptica fue inútil al final. Así era como funcionaba Isun. Incluso con solo la suposición de cálculos tridimensionales, Nesu se encontraba intrigado. High Specs le permitía a él, un animal, comunicarse y razonar a nivel humano, a pesar de su fisiología. Si bien Nesu reconocía que los especialistas de todo el mundo lo superaban en campos específicos, en términos de inteligencia amplia y aplicada, confiaba en su posición. Los quirks que mejoraban el intelecto eran extremadamente raros. Lo que significaba que Nesu rara vez encontraba a alguien capaz de involucrarlo en un verdadero intercambio de mentes. No era para menospreciar sus propias facultades, pero simplemente no había comparación con él mismo en lo que respecta a inteligencia.
Así que descubrir que la teletransportación de Isun era solo una aplicación de un Kirk mucho más amplio despertó un interés genuino. Por supuesto, la curiosidad no era la prioridad. El reclutamiento lo era. Nesu era dolorosamente consciente de los defectos de la sociedad de héroes, particularmente la corrupción bajo la burocracia de la Comisión de Seguridad Pública de Héroes. Si la comisión identificaba a Isun primero y decidía asegurarlo mediante métodos menos agradables, las consecuencias serían desastrosas. Los niños de 12 años a menudo albergaban fantasías grandiosas. Nesu no sintió eso de Isun, lo que hacía que entender sus motivaciones fuera aún más importante. Por eso Nesu había autorizado una revisión completa de antecedentes antes de organizar cualquier reunión, lo que incluía evaluaciones médicas, observaciones psicológicas y relaciones sociales. Y fue entonces cuando apareció un nombre familiar: Adon Ejire. Nesu nunca olvidaba un nombre una vez que lo había visto. Adon Ejire había aparecido brevemente en su lista de sospechosos durante la investigación del vigilante Blinuk. Su fecha de mudanza se había alineado con las apariciones iniciales de Blinuk. Sin embargo, había sido eliminada de la lista bastante rápido. Primero, lo que Nesu estaba buscando era un Kirk amplio que no pudiera documentarse fácilmente o pudiera malinterpretarse. Su Kirk era directo, bien documentado y respaldado por extensas grabaciones. Como tomaría demasiado tiempo hacer una verificación de antecedentes de cada uno de los sospechosos disponibles, Nesu solo pudo ojear una muestra del Kirk y la ubicación de los sospechosos. Aún así, ¿quién habría imaginado que Shunkan Isun compartía una relación tan cercana con ella? Revisar las grabaciones restantes de los últimos 90 días reveló un patrón. Isun viajaba a Musutafu casi a diario, acompañando frecuentemente a Nejire durante sus rutinas de ejercicio. Sumando eso al conocimiento de que eran vecinos y asistían a la misma escuela primaria en Saitama, según todos los indicios, parecían estar en esa línea de amigos de la infancia. Y después de una breve investigación y las hojas de carrera futura de Adon Ejire, parecía que Adon Ejire apuntaba a la UA. Los ojos de Nesu brillaron. Si Isun y Nejire eran lo suficientemente cercanos como para entrenar juntos, y si Nejire era consciente de su teletransportación, entonces la probabilidad de que Isun siguiera su camino era notablemente alta. ¡Qué coincidencia tan extraordinaria! Mejor aún, las imágenes también mostraban a Isun entrenando con otra niña de su edad en Tokio también. Todas las señales apuntaban en una dirección muy prometedora. Aún así, con quirks volátiles, la precaución era obligatoria. Y Nesu estaría mintiendo si dijera que su curiosidad no era un factor. Él nunca usaría a los estudiantes como moneda de cambio. Como educador antes que nada, nunca se le ocurriría tal opción. Sin embargo, probar reacciones, aplicar presión sutil e introducir implicaciones cuidadosamente elegidas para observar respuestas psicológicas. Esas eran simplemente herramientas. Y las herramientas, después de todo, estaban hechas para usarse. Si era solo un farol, entonces no habría daño alguno. ¿O sí? Capítulo 50. Adolescence, 4, ¿qué haces en el columpio en lugar de hacer ejercicio? ¡Uah! Toru se giró inmediatamente ante la repentina voz, casi perdiendo el equilibrio, antes de darse cuenta de que era solo Isun. «Oh, ¿solo eras tú, Shizou?» Frunció el ceño. «No me asustes así». «Ah, ¿sí?» Isun arqueó una ceja mientras abría un paquete de gomitas y se metía una en la boca. Luego levantó su teléfono, mostrándole el mensaje en la pantalla. «Toru, Shizou. Ven temprano hoy. Tengo algo que mostrarte». «Yo, seguro». Toru lo leyó, luego infló el pecho con una expresión altiva. «¿Recuerdas que me dijiste que me hiciera invisible incluso cuando estoy al máximo de energía, verdad?» Comenzó Toru. «¿Así que lo hiciste?» Interrumpió Isun. Toru le lanzó una mirada fulminante por interrumpir su momento, pero asintió de todos modos. «Bueno, más o menos. Presencia la grandeza, Shizou». Su expresión se agudizó en una intensa concentración. «¿Por qué parece que estás a punto de cagarte?», preguntó Isun. El comentario hizo añicos su concentración. Toru lo fulminó con la mirada. «No le digas esas cosas a una señorita», gritó antes de volver a cerrar los ojos y concentrarse más. Esta vez, su rostro estaba fruncido con fuerza en lugar de tener una concentración en blanco. Isun se mantuvo en silencio, acercándose a su membrana celular. Si el umbral para que Toru fuera visible fuera una barra de pesas, entonces Toru básicamente estaba levantando esa barra para aumentar el umbral como un músculo. Si sigue así, se volverá más fácil, como trabajar un músculo, notó Isun internamente, metiéndose otra gomita en la boca.
Vio cómo el sudor perlaba en la frente de Toru, antes de que su cuerpo comenzara a fallar, glitching, algunas partes parpadeando de invisibles a visibles de nuevo. Después de unos segundos más, Toru finalmente exhaló bruscamente y se volvió hacia Isun, mirándolo con toda la furia de un gatito enojado. Si no me hubieras distraído, Shisou, lo habría logrado por completo. ¿Gomita? Ofreció Isun, extendiendo una. Toru la arrebató de inmediato y se la metió en la boca, masticando con visible irritación. Mientras masticaba, Isun volvió a hablar. Aún así, eso es más progreso del que esperaba. Solo han pasado unos días desde que te lo expliqué. ¿Se supone que eso es un cumplido? Murmuró Toru a través del dulce. ¿Sí? Isun inclinó la cabeza. ¿Qué más sería si no fuera un cumplido? Añadió. También es probablemente más fácil ahora mismo ya que no te he cargado en un tiempo. No lo digas como si fuera la batería de un teléfono. Se quejó Toru, aunque realmente no podía negarlo. Cuando empezó por primera vez, no había sentido ningún progreso en absoluto. Le había tomado días solo llegar al punto en que podía siquiera parpadear, glitch. Entonces, dijo Isun casualmente, ¿quieres ser visible para cuando empiece la escuela secundaria o no? Al ritmo que Toru estaba perdiendo luz, la invisibilidad completa para entonces estaba casi garantizada. Nope. Toru sacudió la cabeza con entusiasmo. No era que no quisiera ser visible, ahora era muy consciente de su apariencia. Durante las vacaciones, había visto mucho anime, y un tropo había capturado por completo su imaginación. La chica de fondo sencilla que de repente aparece como una belleza total y sorprende a todos. Isun, como si le leyera la mente, miró la mirada emocionada de Toru con una expresión como si estuviera mirando a un niño inmaduro. ¿Por qué me miras así? Cuestionó Toru, notando su expresión. ¿No vas a preguntarme por qué me negué? No tiene sentido si ya lo sé. Se metió otra gomita en la boca. Apuntas a la revelación de la hermosa chica oculta. Toru se quedó en silencio. ¿Ves? Isun se encogió de hombros. Demasiado obvio. Maldición. De acuerdo, dijo él, aplaudiendo una vez. Hagamos ejercicio. Hemos perdido algunos días. Tú eres el que los perdió, Shisou. Protestó Toru. Dijiste que estabas ocupado después de la graduación. Estaba visitando a una amiga, respondió Isun. Hasta Musutazu. ¿No está lejos? Toru inclinó la cabeza. Matemáticas. ¿Era esa Adonejire de la que hablas a veces? Esa es senpai para ti. Corrigió Isun. Ella está empezando su último año de secundaria. Entonces, ¿no deberías llamarla senpai tú también? Contraatacó Toru. Es como mi hermana menor, dijo Isun pensativamente. Prácticamente flotaron signos de interrogación sobre la cabeza de Toru. Es mayor que él, pero también su hermana menor. Bueno, ¿alguna vez me la vas a presentar? Preguntó Toru. No, respondió Isun de inmediato. Y todavía no veo que hagas ejercicio. Toru rápidamente comenzó a estirarse, hablando mientras lo hacía. ¿Por qué no? Tengo súper curiosidad sobre ella. Porque sí. Si ustedes dos alguna vez hicieran equipo contra mí, nunca tendría paz, pensó Isun. Maldición. ¿Se sentiría el estudiante Shunkan bajo más presión psicológica si programara una reunión más cerca del examen de ingreso de la UA? Nesu tarareó pensativamente. Si su objetivo era aplicar presión, vincular la reunión a un evento inminente ciertamente lo haría. Pero Nesu no deseaba antagonizar a Isun innecesariamente. Según las evaluaciones mentales del estudiante Isun, él era la viva imagen de la perfecta salud mental. Por supuesto, alguien con la supuesta inteligencia de Isun también podría fingir fácilmente las respuestas para obtener un resultado sesgado. Por otra parte, siempre podría estar diciendo la verdad. Pero si todos dijeran siempre la verdad, el mundo sería mucho mejor, ¿no? Aún así, la verdadera intención de Nesu era simple. Entender las motivaciones de Isun para convertirse en Blink, y sus objetivos a largo plazo. Tal vez sería mejor celebrar la reunión más temprano que tarde, antes de que el estudiante pudiera confundirla con una amenaza para la admisión de su amiga. Lo he decidido. Nesu asintió para sí mismo. Más temprano siempre era mejor que más tarde. Capítulo 51. Adolescence, 5. El ser conocido como Shunkan Isun, contrario a la opinión común, no estaba holgazaneando en su cama. Era una ocasión rara. Toru había salido a comprar útiles para la secundaria, y Nejire estaba en el médico. Hacía un tiempo, cuando él y Nejire habían estado aportando ideas para el traje, Isun había ideado un plan. El Kirk de Nejire, Wave Motion, usaba SWAT como combustible, convirtiéndolo en energía en forma de una onda expansiva en espiral.
Así que, teóricamente, ¿no podría Isun teletransportar su propio Atpa Nejides si ella se quedaba sin energía? O al menos desarrollar un método para almacenar Atp y transferírselo a ella cuando fuera necesario. El problema en el momento en que estaba ideando esto había sido la precisión. Isun no había sido capaz de acercar a Sersun su dominio con la suficiente precisión para aislar el Atp del resto de su cuerpo. En otras palabras, no había sido capaz de acercarse lo suficiente para percibir los átomos. Ahora, podía. Bueno, solo dentro de su propio cuerpo. Al encoger su dominio hasta que apenas cubría toda su forma, Isun podía aislar e identificar la materia a escala atómica dentro del dominio, que era solo su propio cuerpo. A partir de ahí, podía teletransportar el Atp de sí mismo hacia Nejire, quien existía dentro de un dominio completamente separado que se creaba mediante Atma acumulado. El propio Isun no requería energía física, estamina, para usar la teletransportación. Lo que hacía la teletransportación era su realidad personal. Sin embargo, la sensación de fatiga era desagradable. Así que lo que Isun necesitaba era un contenedor para almacenar su exceso de Atp antes de irse a la cama. Había dos formas viables. Un toroide. O una esfera. Ambas eran formas tridimensionales estructuralmente estables y adecuadas para mantener el vacío. Sin embargo, Isun pensó que se vería extraño tener una bola flotante siguiéndolo a todas partes. Así que, un halo sería. Crear un vacío dentro de la forma era simple. Simplemente teletransportaba todo lo que había dentro de la forma designada hacia afuera. Esto no solo evitaría la interferencia externa de otros factores, sino que también simplificaría la teletransportación dentro del vacío, ya que el Atp sería la única sustancia presente, a excepción de las partículas virtuales. Pero ese era un tema que nadie más entendería. Ahora Isun necesitaba una buena cantidad de acero inoxidable. Técnicamente, una cámara de vacío no requería acero inoxidable específicamente, pero esto era un prototipo. Tenía sentido usar un material convencional adecuado para entornos de vacío. En el futuro, usando algún metal avanzado esperado de una civilización futurista como My Hero Academia, se podría hacer una versión con mejor aspecto. Mientras Isun expandía su dominio de vuelta a su tamaño habitual, con la intención de adquirir materiales, notó algunas figuras familiares. O mejor dicho, viviendo en Tokio, no era inusual ver a personas familiares. El radio del dominio podría haber aumentado a más de 2 kilómetros, pero Isun lo mantenía en unos seguros 2 kilómetros, para aumentar la precisión dentro del dominio. Tampoco es que existiera alguien capaz de atravesar 2 kilómetros antes de que él se diera cuenta. Tal vez Olmigat en su mejor momento, pero eso podría ser darle demasiado crédito. Lo que Isun estaba viendo ahora, era el hombre que parecía ser parte de todos y cada uno de los eventos en los fanfictions de My Hero Academia, era Seread, y al director Nezu. ¿Acaso un protagonista de fanfiction fue atrapado por Nezu o algo así? Se preguntó Isun ociosamente. Se teletransportó al sofá de la sala de estar, donde Kako y Gensai estaban sentados viendo la televisión. Mamá. ¿HM? Respondió Kako. ¿Puedo conseguir un poco de acero inoxidable? Tanto Kako como Gensai se volvieron hacia él, confundidos. ¿Para qué? Preguntó Gensai. Estoy haciendo algo, respondió Isun. Kako inclinó la cabeza. ¿Para Nejire-chan? Isun hizo una pausa. Kako y Gensai intercambiaron una mirada de complicidad, y luego giraron la cabeza hacia Isun. Es para mí, dijo Isun rotundamente. Después de todo, él sería el que usaría el halo. Al anclarlo a una coordenada fija en relación con su cabeza, podría crear un tocado estable que se mantuviera perfectamente en su lugar. ¿Es así? Tarareó Kako, claramente poco convencida. ¿Cuánto necesitas? Isun hizo una pausa. Podía cambiar perfectamente la orientación del acero de todas formas, así que en esencia ni siquiera necesitaba comprar un ladrillo puro de acero inoxidable. Solo unos cuantos restos lo suficientemente grandes como para extraer la cantidad necesaria estarían bien. Solo necesito algo de material, dijo Isun. Puede ser cualquier cosa. Tenedores, cucharas, sombras. Su voz se fue apagando. Ahora, ¿por qué demonios Nezu y Eraseread vienen a nuestro apartamento? Isun ya conocía los quirks y los patrones de comportamiento de todos en su complejo de apartamentos. Y sabía que no había nadie que pareciera lo suficientemente audaz o seguro de sí mismo como para hacer algún trabajo de vigilante. Algunas personas podrían decir que era un problema de privacidad, pero a este punto, a menos que Isun los viera con sus propios ojos, los veía más como variables en movimiento que como personas reales.
Similar a mirar modelos 3D sin ninguna textura visible. Aún así, podía distinguirlos fácilmente a través de la memoria, que era como sabía que los visitantes eran Nezu y Eraserhead. Probablemente estén aquí por mí y Sun no iba a perder puntos de coeficiente intelectual en el momento en que viera personajes que conocía del anime. Sin otras personas alrededor de su dominio que pudieran despertar el interés de Nezu, estaba básicamente confirmado que era por él. Puede que Izun hubiera hecho lo mínimo indispensable para mantenerlo oculto, pero si alguien forzaba todas las posibilidades mediante la fuerza bruta, solo era cuestión de tiempo. ¿Shun-kun? Preguntó Kako, cuando su hijo de repente se calló y se quedó pensativo. ¿Estás bien? Preguntó suavemente. Izun levantó la vista para ver los rostros preocupados de sus padres, y dijo con resignación. Me atraparon. Kako parpadeó, confundida, mientras Gensai se tensaba. Kako lo notó rápidamente y lo miró con sospecha. ¿Atrapado haciendo qué? Preguntó Kako lentamente. Gensai miró a Izun en busca de ayuda, pero Izun solo sacudió la cabeza. ¿Estás por tu cuenta, cariño? ¿Sabes sobre la éstasis del esquí? Comenzó Gensai, pero Kako entendió al instante de qué estaba hablando Gensai. Ya sospechaba que era Shun-kun, empezó Kako, lo que hizo que Gensai se relajara, pero Kako le dio una palmada en la nuca. Pero me lo ocultaste. ¡Ak! Gensai se agarró la cabeza. Kako lo ignoró y se volvió hacia Izun. Entonces, ¿es la policía, Shun-kun? Preguntó Kako. Kako y Gensai, siendo dos personas para quienes solo Izun y ellos mismos eran su familia, priorizaban a la familia y a los amigos por encima de la ley. Así que, si bien Kako estaba molesta de que Gensai e Izun se lo hubieran ocultado, estaba más que nada enojada por el secreto que por lo que realmente había sucedido. Deberías quedarte en casa de Nejire-chan por un tiempo, dijo Kako con firmeza. Negaremos todo. Te enviaré un mensaje cuando sea seguro volver, espera. Izun la detuvo antes de que comenzara todo un discurso sobre evadir a la policía. No es la policía. Kako parpadeó, antes de ladear la cabeza confundida. Entonces, ¿quién es? Izun vaciló. ¿Un héroe profesional? Kako se congeló. Luego se puso de pie inmediatamente. ¿No es eso peor? Capítulo 52. Adolescence, 6. Cuando Nezu le pidió que lo acompañara a conocer a un futuro estudiante, Shota Aizawa estaba confundido. Poco después de la explicación de Nezu, entendió rápidamente por qué había sido elegido. A lo largo de gran parte de su carrera como héroe subterráneo, había visto muchas cosas. Y lo decía en serio. Sin embargo, después de la muerte de Oboro Shirakumo, hubo un solo incidente en el que Aizawa pensó, ¿qué puedo hacer siquiera? Un evento que conllevaba un sentimiento penetrante de impotencia. El incidente de la éstasis del esquí. El mayor uso no autorizado registrado de un KIR para el vigilantismo en los últimos años en Japón. Durante 4 minutos y 37 segundos, todo dentro de un radio de 500 metros del Tokyo Ski quedó efectivamente congelado. Durante ese tiempo, casi todos los héroes profesionales del área habían quedado inmovilizados. Si bien el propio Aizawa no había estado dentro del radio, aún así había presenciado la destrucción de los bombarderos con sus propios ojos. Sin siquiera una sola oportunidad de tomar represalias, los bombarderos habían sido eviscerados. Y sin embargo, el director Nezu afirmaba que había sido obra de un niño de 12 años que apenas iba a entrar a la secundaria. El niño habría tenido 10 años en el momento del incidente. Si bien Aizawa confiaba en la inteligencia de su superior, todavía había un sentido subyacente de incredulidad. Mientras Aizawa entraba al ascensor del apartamento con Nezu, Nezu habló. Eraserhead, aunque te traje aquí por protección, creo haber mencionado que era más por formalidad que por otra cosa. Aizawa asintió. Se había sentido confundido cuando Nezu dijo que estaba allí principalmente para intimidar, pero Aizawa todavía tenía algo de confianza cuando se trataba de manejar quirks de tipo emisor. Aunque no estaba en el archivo que te proporcioné, el quirk registrado del estudiante Shunkan originalmente era precognición antes de que se actualizara a matemáticas, continuó Nezu. Creo que entiendes lo que estoy insinuando. Olvídalo. Ahí se fue esa confianza. ¿Qué tan roto está este chico? Din. El ascensor llegó. Aizawa siguió a Nezu mientras se acercaban a la puerta. ¿Por qué esto se siente como una operación encubierta cuando solo estamos aquí para hablar? Nezu lo miró de reojo. Entendiendo la señal tácita, Aizawa tocó el timbre. Din don. Din don. Los dos esperaron. Aizawa se tensó levemente cuando escuchó pasos acercándose. La puerta se abrió para revelar a un apuesto hombre de mediana edad. ¿Hola? Preguntó Gensai, un poco tenso.
Después de todo, no todos los días un héroe profesional aparecía en tu puerta. Hola. Dijo Nezu alegremente, haciendo una reverencia a Gensai. Aizawa lo siguió con una reverencia corta y torpe. Soy un héroe profesional y el director de la preparatoria UA, Nezu. Y la persona detrás de mí también es un héroe profesional y profesor en la preparatoria UA, Eraserhead. Aizawa dio un pequeño asentimiento a modo de saludo. Hola, señor. Nezu. Señor. Eraserhead. ¿Qué los trae por aquí? Gensai hizo una reverencia de nuevo, claramente nervioso. Su hijo había mencionado a héroes profesionales, pero definitivamente no había entrado en detalles. ¿Por qué estaba el director de la UA en su casa? Nos gustaría discutir algo con su hijo. ¿Mi hijo? Gensai vaciló, pero finalmente se hizo a un lado. Por favor, pasen. Bueno, gracias por recibirnos, dijo Nezu alegremente. Gensai los guió hasta la mesa del comedor, donde Izun y Kako ya estaban sentados a un lado. Nezu y Aizawa se sentaron frente a ellos, y Gensai tomó asiento al lado de Kako. Siguieron unos segundos de silencio mientras Izun y Nezu se estudiaban mutuamente. Nezu podría ser un genio. Pero Izun era una supercomputadora usando piel humana. Gensai intentó hablar, pero Izun lo detuvo. Mamá, papá, ¿pueden dejarme aquí e ir a buscar algo para comer? Gensai abrió la boca para protestar, pero Kako le dio una ligera palmada en la espalda. De acuerdo, Shun-kun. ¿Qué deberíamos traer de regreso? Pollo frito, por favor. Kako sonrió y se levantó. Gensai parecía reacio, pero ella lo arrastró hacia la puerta de todas formas. No tardaremos mucho. La puerta se cerró detrás de ellos, dejando a Izun a solas con Nezu y Eraserhead. Izun le dio una breve mirada a Aizawa antes de volver a mirar a Nezu, esperando en silencio a que hablara. Buenas tardes, estudiante Shunkan, comenzó Nezu amablemente. Hola, respondió Izun. Tus padres parecen confiar mucho en ti, continuó Nezu, con las patas cuidadosamente cruzadas sobre la mesa. Es refrescante ver un hogar tan armonioso. Sí. La voz de Izun era uniforme. Haría cualquier cosa por ellos. Por criarlo con cuidado. Por preocuparse por él incluso cuando no lo necesitaba. Apreciaba eso más de lo que alguna vez decía en voz alta. Tal vez actúo demasiado distante con ellos a veces. No parece que el estudiante Shunkan esté mintiendo, pensó Nezu, asintiendo internamente. Tener una relación familiar saludable y una mentalidad agradecida eran buenas señales de un estado mental saludable. La pequeña charla continuó por otro minuto. Aizawa no contribuyó. Si el estudiante frente a él era lo que Nezu decía que era, entonces era mejor que no se entrometiera arbitrariamente y dijera algo si Nezu no había dicho nada de antemano. Izun, mientras tanto, ya estaba aburrido. Se suponía que debía estar haciendo su halo, y esa rata se estaba entrometiendo. ¿Hay algo específico que quería preguntarme? Interrumpió Izun cortésmente. Supongo que no vinieron hasta aquí solo para felicitar a mi familia. Nezu se detuvo ante la interrupción, pero asintió como si la pequeña charla hubiera confirmado mucho. De repente sacó a relucir un tema completamente diferente. Bueno, dijo Nezu a la ligera, si bien mi intención al traer a Eraserhead era en parte intimidación, parece que no estás intimidado en lo más mínimo. La bufanda de Aizawa se movió ligeramente, para respaldar a Nezu. ¿Debería estarlo? Preguntó Izun, arqueando una ceja. Nezu mantuvo sus ojos rasgados fijos en Izun buscando cualquier cambio en su compostura, pero todo lo que pudo ver fue un poco de confusión. Como esperaba, murmuró Nezu. Entonces seré directo. Vine a preguntarte algo, estudiante Shunkan. Adelante, señor. ¿Eres Blink? Izun parpadeó una vez. ¿Quién es ese? Ese sí sonaba como un nombre genial de héroe profesional. Izun podría haber sido un vigilante, según su propia admisión, pero a lo único que realmente prestaba atención dentro de su rango era a los crímenes e inconvenientes. ¿Por qué le prestaría atención a la policía si no estaban violando la ley? ¿Se refería Blink a él mismo? Nezu arqueó una ceja. ¿Se está haciendo el tonto? Alguien con su inteligencia ya debería saber que está bajo sospecha, sin embargo, lo que Nezu asumió que eran pequeños errores nacidos de la inmadurez, eran en realidad el resultado de que Izun simplemente no veía la necesidad de cubrir todos los ángulos posibles como un teórico de la conspiración paranoico en la época en que los sombreros de papel de aluminio todavía eran populares. Más bien, no tenía fe en que la fuerza policial estuviera siquiera cerca de descubrir que él era un vigilante. Después de todo, tenía una estrategia perfecta. Negar todo. ¿Dónde estaba la evidencia? Muéstrenla, entonces. Si eso no funcionaba, simplemente se rendiría. Simple.
Bueno, probablemente Blink se refería a él mismo de todos modos, así que daba igual hacerse el tonto de todas formas. Al mirar la expresión en blanco de Isun, Nesu lo entendió casi de inmediato. Y, de hecho, la estrategia de Isun era casi impecable. La teletransportación creaba el crimen perfecto sin evidencia, y ni siquiera figuraba como parte de su Kyok. Nesu solo había reducido los sospechosos a través de modelos de probabilidad, verificaciones de antecedentes preliminares y una investigación de fuerza bruta usando el Kirk Search de Ragdoll. Si esto fuera un juego de detectives, Nesu esencialmente habría hecho trampa. Sin embargo, Nesu todavía tenía algunos otros métodos. Nesu ladeó la cabeza. Blink, repitió amablemente, es un vigilante que ha estado activo en el este de Musutafu durante los últimos 2 años. Ya veo. Isun inclinó la cabeza ligeramente. Pero yo vivo en Tokio. ¿Cómo podría ser Blink? En efecto. En términos de ubicación, parece una exageración. Nesu asintió ante la declaración de Isun. Sin embargo, parece que durante ese periodo, solo una familia se mudó al este de Musutafu, la familia Ado. Nesu miró a Isun en busca de cualquier cambio de expresión. Desafortunadamente para Nesu, a Isun no le importaba particularmente. ¿Y? Preguntó Isun para obtener más detalles. El estudiante Shunkan es más sensato de lo que anticipé, pensó Nesu. Después de revisar las imágenes disponibles del incidente del Tokyo Ski Ego, Nesu había notado que Ado Nejire y Shunkan Isun estaban inusualmente cerca durante el evento. Incluso había imágenes de ella abrazándolo momentos antes de que todo se congelara. Eso por sí solo sugería una relación cercana. Las posteriores verificaciones de antecedentes sobre las actividades recientes de Nejire solo reforzaron esa conclusión. Y, sin embargo, la compostura de Isun no flaqueó ni cambió al mencionar a la familia Ado. Impresionó a Nesu, pero también lo inquietó. Por un lado, sugería que el niño no era propenso a la violencia impulsiva ante una amenaza implícita, lo que era innegablemente un rasgo positivo. Por otro, planteaba una posibilidad diferente. Que Isun confiara tanto en su posición que incluso una presión sutil que involucrara a la familia Ado no le preocupaba. Si bien podría ser la confianza en sí mismo que uno podría esperar de un niño de su edad, no encajaba con la compostura que había mostrado antes en la conversación. Después de investigar un poco, continuó Nesu amablemente, descubrimos que pasas gran parte de tu tiempo con la única hija de la familia Ado, Ado Nejire. Isun asintió. Sí. Hacemos ejercicio juntos con bastante frecuencia. Entonces, si no es descortés, estudiante Shunkan, dijo Nesu, descansando las patas sobre la mesa, ¿puedo preguntarte algo más específico? ¿Sí? La distancia entre Tokio y Musutafu vía Shinkansen varía de 50 a 90 minutos, dependiendo del tren. El tono de Nesu siguió siendo conversacional. Sin embargo, en múltiples ocasiones, hay imágenes tuyas caminando a casa en Tokio, y menos de 50 minutos después, imágenes tuyas apareciendo en Musutafu. Nesu observó cuidadosamente en busca de tensión en los hombros, cambios repentinos en la respiración o cualquier pausa que pudiera implicar un cambio en la compostura. Sin embargo, no hubo ninguno. Así que me está preguntando cómo llego a Musutafu tan rápido. Isun fue inmediatamente al meollo del asunto. Nesu asintió. Si no es intrusivo, por supuesto. Solo estamos aquí para investigar después de ver un patrón, no para acusarte de nada. Sin embargo, pensó Nesu. Basado únicamente en la probabilidad, estudiante Shunkan, eres el único candidato viable para ser Blink. Isun tarareó pensativo. Sin embargo, internamente, estaba calculando rápidamente una forma plausible de explicar su teletransportación. No le importaba si la gente sabía que podía teletransportarse. Lo que importaba era cuánto creían entender al respecto. Las estadísticas, sus límites y rango, y si había alguna condición. La mayoría de las personas, incluido alguien tan inteligente como Nesu, harían una suposición natural basándose en el nombre de su Kyok. Teletransportación por coordenadas tridimensionales. Era probable y muy fácilmente creíble. Sin embargo, la teletransportación de Isun no era verdaderamente teletransportación. Pero nadie necesitaba saber eso. Bueno, supongo que puedo explicarlo. Capítulo 53. Adolescence, 7, ¿fue así de fácil? Fue el primer pensamiento de Aizawa cuando Isun aceptó. Nesu, sin embargo, llegó a una conclusión muy diferente. Si el estudiante Shunkan estaba entregando información tan crucial así de fácil, entonces probablemente no era verdaderamente valiosa para él. Después de un momento, Aizawa llegó a la misma conclusión. Aún así, la información en sí misma podría revelar algo sobre las verdaderas capacidades del chico.
¿Estás realmente de acuerdo con esto, estudiante Shunkan? Preguntó Nesu suavemente. Sí, asintió Isun. Quiero decir, solo están tratando de localizar a un vigilante, ¿verdad? No creo que los profesores de la UA usarían esta información para nada turbio. Aizawa realmente no podía saber si Isun estaba mintiendo o no. La precognición de Isun significaba que, a menos que la noticia fuera tan impactante como para sorprenderlo incluso después de saberla de antemano, era difícil que se sorprendiera ante anuncios repentinos. Así que este enfrentamiento tenso aparentemente imaginado era más o menos Isun queriendo terminar de una vez con esto en su lugar. Isun dio una explicación simple y directa sobre cambiar las coordenadas del plano tridimensional tanto a Aizawa como a Nesu. Después de que Isun terminó su explicación, ambos profesores hicieron una pausa, mientras asimilaban las palabras de Isun. Eso fue más simple de lo que esperaba, pensó Aizawa. Nesu no compartía ese sentimiento. En todo caso, aumentó su precaución. Si algo sale tal como lo esperabas al pie de la letra, era mejor cuestionarlo en lugar de aceptarlo. Si bien Nesu no tendría este sentimiento normalmente, llegó a esto sabiendo que Isun probablemente era mucho más inteligente que el humano promedio. Y había algo que se sentía mal en la explicación del estudiante. Existía un pensamiento bastante conocido. Si alguien podía explicar un tema complejo de manera simple, lo entendía profundamente. Pero desafiar inmediatamente a Isun sería contraproducente. Después de todo, ver a alguien que refuta tus creencias al instante sin pensar comúnmente rebajaría su impresión de la otra persona. Nesu sonrió. Ya veo, gracias por explicarnos tu Kirk, estudiante Shunkan. Justo cuando Nesu estaba a punto de continuar, se detuvo. Tal vez he permitido que esta línea de pensamiento domine la conversación. Conversar con Isun hizo que Nesu lo relegara al fondo de su mente, pero Nesu no vino aquí para confirmar si Isun era el vigilante Blink. Vino aquí para asegurarse de que no se estuviera desviando hacia una disposición de villano y para comenzar a guiarlo hacia la UA. Si Isun admitía verbalmente ser Blink, eso simplemente le habría dado a Nesu ventaja en futuras negociaciones. Sin embargo, la estrategia de Isun de hacerse el tonto era irrefutable. Y si Nesu mencionaba evidencia circunstancial, Isun la podía negar fácilmente. Después de todo, aunque Nesu llegó a la conclusión de que Isun era Blink debido a evidencia circunstancial junto con un poco de trampa usando el Kirk Search de Ragdoll, eso no era suficiente para demostrar definitivamente que él era Blink. Aún así, considerando el deseo de la estudiante Nejire de inscribirse en la UA, la probabilidad de que el estudiante Shunkan la siga es alta. Estudiante Shunkan, continuó Nesu amablemente, ¿puedo preguntarte algo más? Seguro. Isun, por otro lado, estaba ansioso por terminar la conversación. ¿Por qué, te preguntarás? Era porque sabía que Nejire estaba de camino a casa después de su revisión. Y una vez que ella llegara, estaba prácticamente garantizado que lo llamaría. ¿Quieres convertirte en un héroe? Preguntó Nesu. Bueno, ¿sí? Asintió Isun. ¿Por qué otra razón estaría haciendo ejercicio con Nejire? ¿No dijo el director que ya había visto imágenes de eso? Pensó Isun. Nesu juntó sus patas. No es por alardear, pero la preparatoria UA tiene una larga historia de formar a algunos de los mejores héroes profesionales de la sociedad. ¿Qué anuncio tan descarado?, pensó Isun, aunque asintió cortésmente. Estudiante Shunkan, gracias por tomarte el tiempo de hablar con nosotros y por tu cooperación al responder mis preguntas. Nesu colocó una tarjeta de presentación sobre la mesa y la deslizó hacia adelante. Los quirks de tipo espacial son excepcionalmente raros, entiéndelo. Isun asintió. Si la preparatoria UA está entre tus principales opciones y tienes alguna pregunta sobre el proceso de ingreso, no dudes en contactarme. Mientras Nesu y Aizawa se ponían de pie, Isun se levantó para seguirlos a la puerta. Después de despedir a los dos profesores, Isun sacó su teléfono de inmediato e hizo una llamada. Se conectó al segundo timbre. ¿Terminaste tu conversación, Shunkun? La voz de Kako salió por el altavoz del teléfono. Sí. No hay problemas aquí. Pudo escuchar dos suspiros de alivio al otro lado del teléfono. Entonces comenzaremos a regresar. Sí. Les contaré cómo me fue cuando regresen. ¿Entonces me estás diciendo que eso fue todo de lo que hablaron? Kako miró a Isun con confusión mientras él casualmente le daba otro bocado al pollo frito que habían traído a casa. La conversación entre los héroes profesionales y su hijo había sido corta, sí, pero lo único de lo que hablaron fue de su teletransportación y su futura escuela. Isun asintió. Confiaba en la sutileza y la fuerza de su teletransportación, si nada más.
Esa confianza significaba que no había necesidad de pensar demasiado las cosas, sumado a su personalidad ya desmotivada solo exacerbaba esta mentalidad. Además, como Nejire quiere ir a la UA, probablemente yo también vaya allí, añadió Isun. No hay razón para antagonizarlos sin motivo. Tampoco tenía ninguna intención de convertirse en un villano. Isun terminó rápidamente su cena. Justo cuando se levantaba para lavarse las manos, una voz familiar resonó en su cabeza. Shun-chan. Mientras se secaba las manos, miró a Kako. Me voy a casa de Nejire. Kako, que todavía había estado pensando las cosas, levantó la vista y sonrió. Diviértete, Shun-kun. No te quedes fuera hasta muy tarde. Y envíame un mensaje si lo haces. MHM. Nos vemos luego, mamá, respondió Isun, teletransportando sus zapatos a su mano. Oh, y sobre el acero inoxidable. No te preocupes por eso, Kako le restó importancia con un gesto ligero. Isun sacudió la cabeza. No, creo que ya encontré una manera de conseguirlo gratis. ¿Eh? Sip. Nos vemos luego. Nos vemos luego, Shun-kun. De vuelta en la UA, Nesu tarareó pensativamente mientras regresaba a su oficina. El estudiante Shun-kan era más perceptivo emocionalmente de lo que había asumido inicialmente. Eso era algo bueno. Fuertes conexiones interpersonales, y un cuidado genuino por los demás, eran cualidades esenciales en un estado mental saludable. Tener simpatía era un buen rasgo para un héroe. A partir de las imágenes del estudiante Ado y el estudiante Shun-kan, parecía que él tendía a moverse al ritmo de la chica en lugar de imponer el suyo. Eso simplificaba las cosas. Convencer directamente al estudiante Shun-kan podría no ser necesario. Influenciar a la estudiante Ado podría guiarlo naturalmente hacia la UA. Sin embargo, Nesu ahora tenía más preguntas sobre el Kirk de Isun que antes. Por ejemplo, incluso si conocía las coordenadas de la residencia Ado, ¿cómo se aseguraba de no materializarse dentro de un objeto sólido, o peor aún, de otra persona? Este era el riesgo que naturalmente conllevaba tener un Kirk de tipo espacial. Existía la posibilidad de comunicación previa antes de teletransportarse. Pero eso por sí solo no explicaría una precisión constante. Nesu se vio entre dientes, con una sonrisa de satisfacción en su rostro. Parecía que su conversación con el estudiante Shun-kan había producido más preguntas que respuestas.